Buenos días. Bueno, vamos a empezar ya con esta sesión. Voy a presentaros a nuestros tres ponentes. Primero va a hablar el doctor Javier Lumbreras, del Hospital Son Empasses en Palma de Mallorca, que nos va a hablar del estudio genético de la nefrolitiasis y nefrocalcinosis renal. Javier Lumbreras, nefrólogo infantil y compañero. Después va a hablar la doctora Leire Gondra, del Hospital de Cruces, también nefróloga infantil, que va a hablar de la utilidad en el manejo y el valor pronóstico del estudio genético en el síndrome de Bartter. Y, por último, van a hablar al fondo los doctores Víctor Martínez y Juan Piñeiro, que son nefrólogo y nefrólogo infantil, que van a hablar de una consulta de transición en nefrología en la enfermedad renal hereditaria. Vienen del Hospital de Risaca, en Murcia. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme como ponente a estas jornadas y espero poder estar a la altura de las presentaciones que ha habido. Ha habido unas ponencias muy buenas. Pues sin más dilación voy a pasar con lo que quería contaros. Estos son mis potenciales conflictos de intereses. Y el objetivo fundamental de esta ponencia es entender el papel que juega la genética en las litiasis y nefrocarcinosis renales. Fundamentalmente nos centraremos en las enfermedades monogénicas, ya que hay un componente muy importante, como veréis, de herencia en la litiasis, pero en muchos casos pues, no es una herencia monogénica, sino que hay pues, factores, bueno, pueden estar implicados múltiples genes a través de pequeñas, bueno, más que variantes, pues polimorfismos. Y bueno, intentar reconocer los pacientes que serían candidatos a un estudio genético y orientarlo. La litiasis renal es una enfermedad que debemos entender como crónica habitualmente. Es verdad que a lo mejor un paciente tiene un debut leucémico, en ese contexto tiene un cálculo y ya está, pero habitualmente es una enfermedad crónica y aunque las manifestaciones clínicas sean intermitentes, pero debemos entenderla así y con una carga de enfermedad importante. Es producida por la presencia de cálculos en el tracto urinario y la nefrocalcinosis es el depósito de cristales ha habido actualmente en la médula, también se puede producir depósito cortical, aunque la etiología suele ser diferente. Mención aparte merece la nefrocalcinosis del prematuro, es una patología muy específica que aparece en prematuros con determinados factores de riesgo, sobre todo extremos, ventilación mecánica, etcétera, pero suele tener un buen pronóstico y en la mayoría de los casos no hay una asociación con unas anomalías metabólicas persistentes. La nefrocalcinosis asociada a litiasis también merece una mención aparte porque, como veremos, pues, hace más probable la existencia de anomalías monogénicas. ¿Por qué hablamos los nefrólogos pediátricos de litiasis? Cuando, bueno, en el mundo del adulto pues es algo que es de la competencia en general de los urólogos. Los nefrólogos no suelen meterse en ello, aunque bien podrían hacerlo porque son los que tienen el mayor conocimiento de la fisiología y fisiopatología renal. Pues estamos muy acostumbrados a ello porque es frecuente que los niños con litiasis tengan anomalías metabólicas, muchas veces una base genética identificable. Además, las vías urinarias en los niños pequeños son más problemáticas y, de hecho, la tasa de expulsión espontánea es menor, son vías de menor calibre, hay además más anomalías estructurales y funcionales de las vías urinarias que pueden contribuir a estos problemas y también son frecuentes las presentaciones atípicas, tanto lo que se conoce o se ha mencionado alguna vez en la literatura como manifestaciones prelitiásicas, manifestaciones asociadas a la cristalización urinaria sin un cálculo identificable, como también pues, la asociación con nefrocalcinosis. Al final, para que una persona tenga un cálculo en la vía urinaria, pues tiene que haber un desbalance entre los promotores y los inhibidores. Los promotores son sustancias que a una concentración y unas condiciones físico-químicas determinadas pues llegan a formar cristales que luego se agregan y los inhibidores son sustancias que quelan estos promotores o que dificultan el crecimiento de los cristales. Y la cristalización es el mecanismo último y definitivo para que se produzcan las manifestaciones clínicas. Para que una persona tenga cristalización en la vía urinaria, bueno, cristalización en el sentido de llegar a formar cálculos, porque cristalización siempre se está produciendo, pero hay una situación de balance de tal forma que esos pocos cristales se van eliminando. Pues tiene que haber algún tipo de nucleante heterogéneo sobre el que crece el cristal, un pH adecuado para el compuesto, para que llegue a precipitar, las concentraciones de solutos promotores altas o inhibidores pues bajas, la anatomía de las cavidades urinarias y el flujo urinario que sea bajo. El riesgo de cristalización está estudiado
que se relaciona o se pueden establecer unos límites a partir de los cuales hay un riesgo evidente de depósito, de formación de cristales específicos para las sales cálcicas y para las sales úricas, y eso va asociado también y ha aumentado el riesgo si hay estasis urinario o un volumen urinario bajo. Los pacientes, ¿cómo los estudiamos? Pues partimos siempre de la historia clínica, vemos, porque ya nos puede hablar de enfermedades y tratamientos predisponentes o antecedentes familiares que nos den una pista, los hábitos de vida. De ahí pasamos al estudio bioquímico de la orina y de la sangre. La orina, pues la composición urinaria pues nos podrá indicar, como hemos visto, pues si hay un riesgo de cristalización y nos puede sugerir, según las anomalías metabólicas existentes y en combinación también con el análisis de la sangre, cuál puede ser el mecanismo por el que existen estas anomalías. De ahí podemos ir también al cálculo, que siempre se debería estudiar, siempre que esté disponible, porque el estudio de la ultraestructura y la composición nos hablará de la historia, de cómo se ha formado y de los mecanismos físico-químicos que han intervenido también. Además, bueno, pues los estudios de imagen, no solo para evidenciar el cálculo y el tamaño y el estudio a la hora de eliminarlo, sino también las posibles anomalías estructurales que contribuyan a ello. Y los estudios funcionales pues nos hablarán de si hay procesos obstructivos y también bueno, pues estudios funcionales vesicales en pacientes con vejiga neurógena, que también pueden tener un riesgo aumentado de cálculos. Y en medio de todo esto, ¿qué pinta la genética? Porque al final estamos ante un problema de salud que es muy frecuente, que sabemos que estamos ante una pandemia de litiasis renal, está aumentando mucho la prevalencia en adultos, también en niños, sobre todo en adolescentes, aunque en otra medida. Y entonces, en medio de algo que evidentemente tiene un componente de hábitos de vida, ¿por qué tenemos que hablar de litiasis? Bueno, pues sabemos que los enfermos litiásicos con frecuencia tienen familiares afectos. Esto está sacado de un registro que tenemos activo de litiasis renal pediátrica, pero en adultos también es frecuente y si preguntáis a cualquiera con cálculos, pues veréis que con frecuencia hay antecedentes familiares. Seguro que también hay una herencia de hábitos, pero sin duda hay una predisposición genética. Y entonces, pues eso, en medio de esta epidemia, esta pandemia, que se basa en los hábitos de vida actuales, pues hay una predisposición sin duda y es muy frecuente, más del 50% de los niños tienen antecedente con litiasis, tienen algún familiar que también tiene litiasis, es muy frecuente en todas las edades, a lo mejor en niños más pequeños un poquito menos porque hay las anomalías estructurales urinarias, las infecciones urinarias pues también juegan un papel y por eso parece que el papel de la herencia sea menor, pero realmente es muy importante en todos los pacientes pediátricos. Es interesante dos artículos que voy a poner a continuación. En este, pues, encontraron que estudiando pacientes pediátricos, pero también adultos, no era nada despreciable el porcentaje de ellos que tenían litiasis de una causa monogénica. Y esto es hablando de pacientes incluso con el debut en la edad adulta. O sea, los que salen como adultos es que han debutado con la litiasis en la edad adulta y tenían un porcentaje importante de ellos que tenían una causa monogénica subyacente. Vemos que es verdad que los adultos, la gran mayoría de los que debutaban de adultos eran con causa monogénica, eran cistinurias, pero también había algunas otras causas. Además, bueno, pues este otro artículo, también estudiando un poquito más en profundidad respecto al anterior, pues también miraban en niños, adolescentes y adultos jóvenes y encontraban, bueno, pues que especialmente los menores de 5 años, pero también en alguna edad superior, podían identificar una proporción importante de pacientes con nefrocalcinosis o nefrolitiasis de causa monogénica. Aquí decir que de esas 15 familias que el problema fue estudiado y diagnosticado gracias al estudio genético, pues había una mayoría de enfermedades recesivas, con lo cual, ojo, porque a lo mejor si no hay varios miembros afectos podemos no tener ningún antecedente familiar. Y bueno, ahora después de esta introducción me gustaría presentar algunos casos para ver ejemplos de cómo el estudio genético pues, nos puede ayudar, pero de un modo práctico, o sea, porque luego al final el tener un diagnóstico genético, como ya se ha comentado más veces, es útil pues, para dar unas indicaciones pronósticas y también puede modificar el tratamiento. Estos dos primeros casos son hermanos y el primero es un chico de 15 meses que su pediatra, con una indicación más que discutible, decidió ponerle una inyección intramuscular de vitamina D
y desarrolló una hipercalcemia grave sintomática, acabó en la UCI. En ese momento, pues bueno, tenía lo normal con esa calcemia, o esperable, una hipercalciuria con una PTH suprimida, un calcitriol alto, el calcidiol también alto. Hombre, uno se podía preguntar que por qué había hecho una hipercalcemia con esa dosis cuando no es una dosis tan excesiva, y de hecho, bueno, es una dosis que, por ejemplo, en la Alemania del Este, la profilaxis antirraquítica se hacía con una dosis única de vitamina D intramuscular. Y bueno, recibió el tratamiento habitual para una hipercalcemia. Y bueno, se fue normalizando la calcemia y el calcidiol, pero no así la hipercalciuria, que persistió. Y 3 años después pues seguía teniendo su hipercalciuria y la nefrocalcinosis que había desarrollado, una mineralización ósea un poquito disminuida. Entonces, bueno, pues se iniciaron citratos para intentar, bueno, pues ver si se podía mejorar la nefrocalcinosis, reducir el riesgo de litiasis. Y bueno, seguía habiendo un calciocitrato bastante elevado. El límite a partir del cual se identifica un riesgo de cristalización de sales cálcicas, como había puesto, era 0,33. Había una hipocitraturia que no se había observado previamente y bueno, pues se decidió intensificar el tratamiento con citratos y reevaluar un poco más a fondo. Se mejoró la relación calcio-citrato, calcio-creatinina bajó un poquito. Se consiguió una citraturia aceptable, pero persistía el mismo patrón que teníamos al comienzo, una PTH suprimida, con un calcitriol en este momento, bueno, ligeramente elevado, pero prácticamente normal, y unos beta-cross-labs en plasma elevados, indicando es un marcador de resorción ósea. La densitometría sí que es verdad que había mejorado. Esto ya no era explicable por esa dosis de vitamina D que había recibido hace años. Entonces, bueno, al haber una asociación de hipercalciuria y hipocitraturia, hicimos un test de acidificación que sí que demostró que había un defecto de acidificación distal, pero bueno, uno se preguntaría si es primario o secundario al daño tubular intersticial por la nefrocalcinosis, más probablemente lo último, porque una acidosis tubular distal no tiene por qué producir una PTH suprimida ni un calcitriol alto. En ese momento, pues bueno, lo que veíamos en los algoritmos diagnósticos era que un paciente con una hipercalciuria con normocalcemia, sin datos evidentes de tubulopatía proximal compleja, con estos iones en plasma normales, pues era una hipercalciuria idiopática. Y bueno, sabíamos que la hipercalciuria idiopática es la anomalía metabólica más frecuente en litiasis y nefrocalcinosis, prácticamente en todos los estudios. Algunos más recientes, según en qué países encuentran la hipocitraturia, probablemente por los malos hábitos dietéticos, pero en general es la más frecuente. Y no es raro, se sabe desde hace décadas que en los pacientes con hipercalciuria idiopática pues puedes encontrar a veces calcitriol elevado, una relación calcitriol-PTH elevada, pero sin identificar una causa clara. El hipopara primario, desde luego, no era, porque un hipopara primario debe ir con un calcitriol disminuido, hipocalcemia, hiperfosforemia. No era el caso, ¿no? Entonces parece que había una producción endógena o un problema de la degradación. El caso es que había un calcitriol elevado de forma endógena, independiente del estímulo de la PTH. El paciente, pues en esta reevaluación, pues bueno, el calcio-creatinina había mejorado un poquito, bueno, lo teníamos como habíamos dicho, y la nefrocalcinosis persistía, una nefrocalcinosis pues marcada, importante, pero sin deterioro de la función renal. Teníamos el paciente pues ya con este dato de ese calcitriol elevado endógenamente, pues uno intuye que debe limitar un poco la ingesta de lácteos, cosa que no recomendamos específicamente una limitación marcada, porque puede empeorar la oxaluria, pero bueno, sí que este paciente probablemente tenía una facilidad para absorber el calcio a nivel intestinal y era conveniente restringir algo la ingesta de lácteos, seguir con los suplementos de citratos y bueno, un poquito más adelante, pues bueno, cosas que podemos ir viendo de lo que se iba publicando, pues este algoritmo es del 2017, pues ya, hombre, si nos vamos porque el paciente no tiene hipercalcemia, probablemente nos llevaría a un callejón sin salida, pero si repensamos el caso y tenemos en cuenta que inicialmente hizo una hipercalcemia que quizás no tenía por qué ser claramente explicable por esa dosis de vitamina D, pues podemos encontrarnos eso, la hipercalcemia iatrogénica, podemos pensar que es esto, el hiperpara, que no es el caso, y luego encontramos al final de todo la posibilidad de una hipercalcemia infantil idiopática, que vamos a ver ahora lo que es.
La hipercalcemia infantil idiopática se describió, pues, por ejemplo, los primeros casos en Alemania del Este, en relación a pacientes que hacían con esta hipercalcemia, hacían hipercalcemias con la dosis de profilaxis antirraquítica, y bueno, pues se vio que estos dos genes se relacionaban con casos de hipercalcemia infantil idiopática. Este codifica la 24-hidroxilasa, que degrada el calcidiol y calcitriol, y este es un cotransportador sodio-fosfato del túbulo proximal. Los dos tienen una amplia, los pacientes con variantes en estos genes tienen una amplia variabilidad fenotípica, a veces puede tener una clínica más leve en variantes que afectan solo a uno de los dos alelos, aunque típicamente inicialmente se describió como una enfermedad autosómica recesiva, y bueno, luego los estudios han ido viendo que hay una proporción importante de pacientes con hipercalciuria idiopática que pueden tener como sustrato variantes en estos genes. Hicimos el estudio por secuenciación clásica, Sanger, a nuestro paciente y nos encontramos una mutación en homocigosis que era explicativa de toda la clínica que tenía. En este otro artículo pues podemos ver un poco también lo que comentaba, que, bueno, pues que mutaciones en estos genes y también en este gen, que es otro cotransportador sodio-fosfato del túbulo proximal, pues, y que se relaciona con el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, pues bueno, pueden estar relacionados con muchos casos de hipercalciuria que calificábamos como idiopática. Nos planteamos, en relación con algún artículo que había aparecido, la posibilidad de modificar la enfermedad. Y es que, bueno, pues se había planteado tanto el uso de fluconazol o ketoconazol, que son inhibidores enzimáticos, como la rifampicina, que es un inductor, para intentar, pues, o inhibir la producción de calcitriol o aumentar la degradación. Sobre todo por intentar, el paciente lo teníamos más o menos controlado metabólicamente, aunque con una hipercalciuria persistente, pero había una nefrocalcitorinosis importante que preocupaba a ver eso qué iba a pasar con el tiempo, cómo iba a dañar los riñones. Y bueno, pues realmente sí que comprobamos que previo consentimiento de la familia y todo, pues se hizo el tratamiento, comprobamos que sí que se llegaba con la rifampicina a normalizar la calciuria y el PTH, no desarrolló ningún efecto secundario, pero no conseguimos mejorar la nefrocarcinosis. No sabemos si quizás con más tiempo, un control más estricto, pues se hubiera podido conseguir, pero bueno, decidimos que después de un año no se había podido mejorar la nefrocarcinosis, no nos parecía prudente tampoco el continuar más tiempo con ello, ¿no? Y luego, pues en estos pacientes sí que sería importante evitar las tiacidas porque podrían empeorar, podrían llevarnos a una hipercalcemia y, bueno, importante la protección solar, incluso en circunstancias no muy evidentes, ¿no? A lo mejor en periodos que en invierno pues no nos pondríamos la protección. Y justo cuando recibimos estudio genético, pedimos una orina a su hermano como despistaje y se fue a un campamento y por la exposición solar en el campamento pues volvió con un cólico renal, con una hipercalcemia leve y con una hipertensión asociada a la hipercalcemia y una nefrocalcinosis. El estudio genético confirmó que tenía la misma mutación. El caso 3 está un poco relacionado. Este lo habíamos comentado ya en el último congreso de la Sociedad de Nefrología Pediátrica. Es un varón de 6 meses de edad que tiene un hallazgo incidental de litiasis renal en la consulta de neonatología. Se le seguía por prematuridad y tenía, bueno, pues, múltiples imágenes medulares, bueno, litiasis versus algunas más, podía ser nefrocalcinosis en las puntas de las papilas, una verdadera litiasis, y lo envían a nuestra consulta, pero llega antes a urgencias por un cuadro de irritabilidad, rechazo de las tomas, vómitos, fiebre, y bueno, se identificó una litiasis que había progresado al uréter proximal, había una infección urinaria con pionefrosis, vemos aquí la litiasis enclavada. Y bueno, se le colocó un catéter doble J, se trató la infección y bueno, pues empezamos a estudiarlo. El paciente en neonatos pues no había ido especialmente mal, excepto había tenido una enterocolitis necrotizante y una sepsis, un evento pues hemodinámico que podría haber favorecido depósitos cálcicos luego sobre un daño medular, pero bueno, aparte de esto nada más, no había datos iónicos que hiciesen pensar en una osteopenia del prematuro, ni tubulopatías que pudiesen favorecer esto, y no había consanguinidad ni antecedentes familiares de litiasis. El paciente iba creciendo bien, tenía la profilaxis antirraquítica estándar, había una sospecha de alergia a proteínas de leche vaca, pero bien controlada, una lactancia artificial con fórmula hidrolizada, y no había anomalías en el fenotipo y el desarrollo psicomotor era normal.
El estudio inicial llamaba la atención que se evidenciaba un riesgo litogénico con una concentración de calcio elevada, de citrato baja y un calciocitrato muy elevado, con una hipercalciuria y una citraturia límite bajo. Los límites son discutibles, pero para nosotros esto es un límite bajo. Se veían en el sedimento urinario, en el autoanalizador, cristales de oxalato cálcico de hidrato y bueno, pues estos eran los hallazgos principales. Y a nivel de sangre nos llamaba la atención una PTH suprimida con un calcitriol elevado, teniendo un calcitriol normal. Por lo demás, los parámetros de función renal del paciente en ese momento eran normales. Tenemos aquí el resumen de lo que tenemos hasta el momento del paciente: un calcitriol aumentado, PTH suprimida, hipercalciuria con una citraturia límite, y bueno, pues iniciamos tratamiento con citratos. Utilizamos los concentrados de arándanos como acidificante porque realmente tenían un pH urinario ya alto y si alcalinizábamos mucho en contexto de hipercalciuria podíamos tener crecimiento bueno, pues, nuevos cálculos de hidroxiapatita o agregarse hidroxiapatita sobre el cálculo ya formado. Bueno, intentamos optimizar la ingesta hídrica y bueno, redujimos un poco la dosis de la profilaxis antirraquítica, ya que no tenía unos buenos niveles de calcidiol y nos preocupaba la vitamina D en este paciente. Y bueno, pues hizo un cólico, entre que se desplazase algún cálculo se pudo obstruir algo el catéter y bueno, una dilatación de vía urinaria superior, múltiples cálculos. No era un problema de que hubiese migrado el catéter y bueno, pues se envió a otro centro porque en ese momento no podíamos hacer litotricia en niños así de pequeños, ahora sí. Y bueno, pues se hizo dos sesiones de litotricia que permitieron resolver completamente los cálculos, fue bastante bien, la verdad. Y bueno, el estudio en este centro del cálculo pues, mostraba un cálculo infrecuente, bruxita. Se asocia con estos factores la existencia de cálculos de bruxita. Y bueno, era necesario descartar la existencia de una acidosis tubular distal, aunque bueno, ese metabolismo calcio-fósforo con esa PTH no cuadraba mucho. El test de acidificación no era compatible con una acidosis tubular distal y así además asociábamos esa PTH, ese calcitriol, pues bueno, lo dimos por descartado. Entonces decidimos añadir hidroclorotiazida con prudencia, por lo que os comentaba antes, pero bueno, no vimos que hubiera un problema de que aumentase la calcemia y nos planteamos pues, bueno, las posibilidades de lo que os comentábamos antes, la llamada anteriormente hipercalcemia infantil idiopática, pues que bueno, en el caso anterior teníamos que al estar inhibida la actividad de la 24-hidroxilasa, pues no se degradaba el calcitriol, favorecía la absorción de calcio y fosfato a nivel intestinal y ese calcio se iba por la orina. Pero también tenemos la posibilidad de que hubiese una pérdida urinaria de fosfato que nos lleve a que baja la producción de FGF23, porque no es necesario una hormona fosfatúrica en esas circunstancias, y esa hormona lo que tiene es que inhibe la 1-alfa-hidroxilasa, entonces sin esta inhibición se dispara la producción de calcitriol, tenemos un aumento de la absorción intestinal de calcio y de fósforo que nos compensa los niveles de fósforo plasmático en muchos casos, pero tenemos un exceso de calcio que hay que eliminar por la orina. El primer estudio genético lo hicimos por secuenciación clásica, porque teníamos una facilidad para hacerlo a través de un centro, pero nos salió negativo. Aún así, pues, el paciente bueno, persistía con con los mismos patrones metabólicos y evolutivamente el RTP fue bajando un poquito, siendo claramente anormal, no muy bajo, pero claramente anormal en varias determinaciones. El fósforo plasmático siempre el límite bajo, y aunque no había ningún indicio de raquitismo, pues decidimos reanalizar al paciente. Entonces, ya haciendo nuevamente un análisis con un exoma clínico, pues en este caso sí que encontramos dos variantes, una probablemente patogénica y otra de significado incierto en este gen. Había que estudiar a los padres para ver si estaban en cis o en trans, y era heredada cada una de un progenitor. En este caso, los progenitores no tenían ninguna anomalía clínica ni bioquímica, y bueno, interpretamos que era
suficiente para atribuirle a estas variantes la patología del paciente. En este caso, sabemos que el tratamiento en estos casos con fósforo es muy útil porque al compensar parcialmente, pero bueno, compensar las pérdidas urinarias de fósforo, pues conseguimos revertir todo ese proceso que se pone en marcha. Y bueno, pues con la administración de fósforo asociado con tiacidas, pues conseguimos normalizar la calciuria, incluso suspendiendo las tiacidas sigue teniendo una calciuria normal. Obviamente es un paciente de todas formas que hay que andar con cuidado si se le pone alguna vez vitamina D y pensárselo muy bien. Hay que hacer seguimiento pues bueno, bioquímico y también ecográfico. No ha vuelto a tener nefrocalcinosis ni litiasis. Y bueno, pues vigilar también signos clínicos, más o menos radiológicos de raquitismo, aunque este paciente está metabólicamente muy bien controlado. Entonces, bueno, pues en estos pacientes con hipercalciuria y hipercalcemia hay que hacer un estudio completo del metabolismo calcio-fósforo. Si tenemos supresión de PTH y calcitriol elevado, es muy sugerente de que haya patología en alguno de estos genes. Y bueno, probablemente sea más recomendable hacer una secuenciación masiva, un panel, más que ir gen por gen, a no ser que tengamos un antecedente familiar claro, porque a veces el manejo tubular del fósforo puede ser un poco engañoso y no está claramente, no puedes evidenciar claramente una alteración del manejo tubular. Y luego conocer la base genética, como veis, pues modifica el tratamiento y nos permite hacer un pronóstico y un seguimiento más ajustado. Este paciente, un poquito más cortito lo que comentaré, fue a urgencias con 5 años por una infección respiratoria, se le hizo una radiografía y se encontraron que tenía una nefrocalcinosis. Esto fue en otro centro y ya pues bueno, iniciaron las compañeras de centro, iniciaron un estudio y bueno, encontraron, tenía un poquito de proteinuria, la proporción de albúmina era relativamente baja, con lo cual parece que probablemente correspondía más a un daño tubular, tenía un filtrado disminuido y tenía una oxaluria bastante elevada. En otra muestra, sin embargo, tenía una oxaluria normal. Y bueno, de aquí la importancia de, por ejemplo, utilizar la excreción de creatinina para comprobar que esa orina está bien recogida, porque lo primero, si la orina no está bien recogida, pues sacaremos conclusiones inadecuadas. No había en la historia, en la exploración, nada que nos hiciese pensar en una hiperoxaluria entérica o dietética, y además teníamos un glicólico de creatinina bastante elevado. Así que, bueno, pues las compañeras llegaron a la conclusión de que tenía una hiperoxaluria primaria, tipo 1 probablemente. Y bueno, no había otras anomalías metabólicas relacionadas con la enfermedad renal crónica, salvo una hipocitraturia, que es un hallazgo frecuente en la enfermedad renal crónica, y no había otras anomalías metabólicas litogénicas. Iniciaron citrato, pero no consiguieron normalizarlo, magnesio como coadyuvante del citrato, se insistió mucho que ya lo hacía el paciente espontáneamente por el daño tubulointestinal, pues una ingesta abundante de agua por la poliuria que tenía, y se inició piridoxina sin obtener ninguna respuesta, incluso a dosis máxima y con buena adherencia. El paciente luego ya estaba en seguimiento por nosotros y encontramos en el estudio genético que solamente se pudo identificar una variante patogénica en uno de los alelos de AGXT. Además, era llamativo porque podía ser esperable que hubiese respuesta a la piridoxina, pero bueno, ahí el hecho de que el otro alelo de alguna forma estuviera afectado sin saber cómo, pues lo podía explicar. Hay algunos casos que puede haber cambios en el número de copias, entonces, bueno, pues para intentar estudiar bien el caso se hizo también un estudio con unas sondas mediante MLPA que tampoco encontraron delecciones ni duplicaciones que afectasen a este gen. Aún así, pues, dada la elevada excreción de glicólico, pues lo consideramos un paciente compatible con una hiperoxaluria primaria tipo 1. Podemos plantearnos, bueno, como ya se ha dicho, pues explicaciones posibles para esto, algún gen regulador que no conozcamos, mutaciones intrónicas, mutaciones en otros genes no conocidos, fallos de la técnica. Y bueno, esto le permitió al paciente evolutivamente pues, acceder en otro centro a un ensayo clínico con Oxalobacter y evolutivamente al tratamiento con Lumasiran, que ha resultado bueno, bastante eficaz en la reducción de la oxaluria. Y finalmente esta paciente, una prematura también, fijaos que otra prematuros, pero no todo es por la prematuridad,
Tenía una nefrocarcinosis bilateral, una paciente que había tenido pues, factores suficientes para tener una nefrocarcinosis, pero desarrolló durante el ingreso neonatal una litiasis obstructiva en el uréter distal que consiguió eliminar espontáneamente. Esto es así porque no era muy grande el cálculo y además es verdad que los niños muy pequeñitos compensan parcialmente la estrechez de las vías urinarias con una mayor distensibilidad. Vemos aquí imágenes de la dilatación en el momento de la obstrucción ureteral, el cálculo en el uréter distal y la nefrocarcinosis. Entonces, esta paciente encontramos inicialmente una hipercalciuria con una citraturia límite bajo, cristales de oxalato cálcico di y monohidrato, y en el primer estudio no encontramos hiperoxaluria, pero aún así por el hecho de haber desarrollado una litiasis que ya no es tan frecuente en prematuros, pues repetimos estudios y nos encontramos a partir del segundo una hiperoxaluria persistente y una calciuria y una citraturia que se habían normalizado. Así que fuimos al estudio genético y encontramos dos variantes en OGA1 que se relaciona con la hiperoxaluria primaria tipo 3. Entonces, yo de la hiperoxaluria comentaría que hay que tener cuidado que la oxaluria es muy variable intrapaciente de unos días a otros y entonces no puedes quedarte con una sola muestra. En general no te puedes quedar con una sola muestra para estudiar ningún paciente con litiasis, pero menos todavía si piensas que es un caso que pueda ser raro, que pueda haber una enfermedad monogénica, pues tienes que hacer varias muestras. Hay que tener cuidado con pacientes que debutan en periodo neonatal o lactante, muy alto riesgo de que haya una enfermedad monogénica. Que la hiperoxaluria tipo 3 se sabe que puede asociar otras anomalías metabólicas por un motivo no conocido, o quizás porque hay gente por ahí con una hiperoxaluria tipo 3 que nunca tiene clínica y que solo tienen clínica los que mucho o en parte tienen clínica pues por asociar otras anomalías. Y que, sabemos que es una enfermedad con un pronóstico de función renal mucho mejor que la tipo 1, pero recordar que son pacientes que pueden tener litiasis recurrentes y algún caso hay descrito con enfermedad renal crónica, incluso fallo renal terminal. Por último, comentar que desde nuestro punto de vista la litiasis renal en pediatría debe hacerse con un manejo multidisciplinar. Los nefrólogos pediátricos, por el conocimiento que tenemos de la fisiopatología renal, los urólogos para ayudarnos con la resolución de los cálculos cuando no son expulsados espontáneamente. Tenemos que estar en contacto con los especialistas de laboratorio, que idealmente deben estar especializados en el estudio de la litiasis, sobre todo cuando tenemos que hacer el estudio morfocomposicional. En esto, por si acaso, comentar que el estudio bioquímico de la litiasis es algo de otro siglo y que hoy en día no se puede hacer estudio bioquímico de la litiasis, hay que hacer un estudio morfocomposicional. Se va más allá de lo que es la charla, pero debe ser un estudio que con los tubitos, los reactivos, eso ya no es suficiente porque da mucho error. Y ayudados por otros especialistas. Y pues encima si nos lo pasamos juntos, pues mucho mejor. Y recordaros que lo fundamental con lo que deberíais quedaros es que cuanto más precoz el debut de una litiasis, más a favor de que ese paciente pueda tener una anomalía genética subyacente. Por supuesto, no vamos a hacer estudio genético a todos los niños y adolescentes con litiasis, pero sí que debemos tener una sospecha alta y mirar bien los hallazgos clínicos y analíticos. También tener en cuenta que la nefrocalcinosis es más frecuente en las litiasis monogénicas. Mirar bien las anomalías metabólicas específicas. Hay que estudiar al paciente siempre al debut con varias muestras urinarias y evolutivamente pues hay que ir repitiendo estudios. Y que la ausencia de antecedentes familiares no va en contra de que sea una litiasis monogénica, especialmente en niños pequeños. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo voy a seguir con el síndrome de Bartter. Quería agradecer a la organización por la invitación a participar. Para responder a esta pregunta, ¿qué utilidad tiene en el manejo y valor pronóstico el estudio genético del síndrome de Bartter? Voy a seguir el siguiente guión. Primero voy a hablar un poco de generalidades, de los fenotipos clínicos de presentación y evolución a largo plazo, un poco de correlación genotipo-fenotipo. Hablaré un poco de nuestra experiencia en el Hospital de Cruces de las sospechas clínicas de síndrome de Bartter y luego comentar dos tubulopatías nuevas de reciente descripción. Como sabéis, las tubulopatías pierde sal, en todas ellas existe un sodio aumentado en orina, una pérdida de sodio aumentada en orina.
debido a la disfunción de distintos transportadores. Las principales tubulopatías pierde-sal ya las conocemos, son el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman. El síndrome de Bartter se describió por primera vez en el año 62 en 2 pacientes de 5 y 25 años con fallo de medro y alcalosis hipocalémica, y posteriormente se hicieron varias descripciones. Pero gracias al desarrollo de la biología molecular en los años 90, hoy en día sabemos que hay 5 tipos de síndrome de Bartter dependiendo de qué canal, de la disfunción del canal, ¿no?, que esté afectado. Por un lado, en el asa de Henle, el transportador tubular, el transportador de sodio principal es el NKCC2, cuya disfunción da lugar al síndrome de Bartter tipo 1. El potasio que entra en la célula se recicla hacia la vía urinaria a través del canal de potasio RON-K, cuya disfunción da lugar al conocido síndrome de Bartter tipo 2. El cloro se reabsorberá a través de la membrana vasolateral a través de 2 canales de cloro, el CLCKA y el CLCKB, que para que funcionen bien precisamos de la subunidad Bartina. Entonces, cuando existe una disfunción del canal de cloro CLCKB, estaremos ante un síndrome de Bartter tipo 3. Cuando existe una disfunción del canal de la subunidad Bartina, tendremos un síndrome de Bartter 4A. Y cuando existe la disfunción de ambos transportadores de cloro, estaremos ante un síndrome de Bartter 4B. Por último, tenemos el síndrome de Bartter tipo 5. El antígeno D2, codificado por el gen MAGE2, se expresa en la membrana apical tanto del asa de Henle como del túbulo contorneado distal, y su función principal es la regulación del sodio en la etapa prenatal y en los primeros meses de vida hasta que el túbulo madura. La disfunción de este gen variantes en este gen dan lugar a un síndrome de Bartter tipo 5. Solo quería mencionar que las variantes activantes del gen del receptor sensor del calcio, si bien es una entidad diferente, dan lugar a una hipocalcemia autosómica dominante, es una entidad diferente al síndrome de Bartter. A veces estos pacientes presentan una clínica similar. En el túbulo contorneado distal, el transportador principal de sodio es el NCC2, cuya disfunción da lugar al conocido síndrome de Gitelman. Y en este segmento también se expresan el antígeno D2, la proteína D2, el canal de cloro CLCKB y la subunidad Bartina. Por lo tanto, en el síndrome de Bartter tipo 3, tipo 4 y tipo 5 también habrá una afectación del túbulo contorneado distal. Quería hablar un poco de fisiopatología, sin marear mucho. Todas las tubulopatías pierde-sal tienen una fisiopatología en común, que depende de la severidad de los mecanismos fisiopatológicos, los pacientes tendrán clínica más severa o menos severa. Por un lado, en la mácula densa que existe en la mácula densa que actúa como sensor del sodio urinario, existirá una alteración del feedback tubuloglomerular. Todo ello dará lugar a una secreción de la prostaglandina E2, que es el responsable de la poliuria tan típica de estos pacientes. De ahí el efecto de la indometacina por su efecto antiprostaglandínico. Consecuentemente, habrá una hipersecreción de renina en las células justaglomerulares que dará lugar a un aumento de la aldosterona, típica de estos pacientes, responsable de la alcalosis hipocalémica común. Como segundo mecanismo fisiopatológico, existirá una pérdida de mecanismo contracorriente. La disfunción de los canales de sodio en el asa de Henle no permitirá la generación del gradiente intersticial necesario para la reabsorción de agua en el túbulo distal. Y además, se conoce que la prostaglandina E2 también inhibirá una de las funciones que tiene la hormona antidiurética, que es la estimulación de la reabsorción del sodio en el asa de Henle. Todo ello empeorará la poliuria y la pérdida de sal en estos pacientes. Y por último, también existirá una hipertrofia compensadora de los segmentos anteriores y posteriores al segmento afectado, en un intento de compensar la pérdida de sodio mediante el aumento de la reabsorción en otros segmentos. Por ejemplo, cuando existe una afectación del túbulo contorneado distal, existirá una hipertrofia del túbulo colector y del asa de Henle. Y así, nosotros sabemos que existen 5 tipos de síndrome de Bartter y sabemos que cada una de ellas tiene unas características propias que en la clínica nos ayudan a distinguir unas de otras, ¿no? Los Bartter tipo 1, 2, 4 y 5 son los antenatales. Los que debutan en periodo prenatal con un polihidramio severo son pacientes que nacen prematuramente. Los Bartter 2 tienen una hipercalemia transitoria
que es una característica del síndrome de Bartter tipo 2 por la inmadurez tubular y la incapacidad de compensar las pérdidas de potasio. El síndrome de Gitelman son frecuentes los calambres por la hipomagnesemia peculiar, o sea, es una característica peculiar del síndrome de Gitelman. Sabemos que la hipercalciuria y la nefrocalcinosis son típicas de los fenotipos antenatales, sin embargo, en el Gitelman existe una hipocalciuria. Y por último, sabemos que los tipos 4 son conocidos como los más severos, los que más evolucionan hacia una enfermedad renal crónica, y que el tipo 5 es el más benigno por su transitoriedad, ¿no? Son pacientes que tienen una clínica muy severa al nacer, pero después evolucionan muy bien. Pero en la práctica clínica eso es diferente. En la práctica clínica los fenotipos son muy variables, donde influyen no solo el genotipo o el grado de disfunción del canal, sino que también los mecanismos que acabamos de comentar, y también hay factores individuales y factores ambientales. Por ejemplo, existen casos de síndrome de Bartter tipo 1 que debutan de forma atípica en la infancia o en la adolescencia, sin polidramnios, ni son pacientes nacidos prematuros, ni han presentado alcalosis hipocalémica en la primera infancia. Sin embargo, casi todas tienen una nefrocalcinosis. En el tipo 2 lo mismo. Hay varios casos en la literatura que se diagnostican, fijaros, entre los años 8 y en la edad adulta 38 años, no tienen noción de polidramnios ni prematuridad. Todos ellos tienen alcalosis hipocalémica, pero si nos fijamos, el crecimiento es normal y todos sabemos que los Bartters antenatales, el signo clínico más importante es el fallo de Medro, ¿no? El tipo 3, pues fijaros, esta es nuestra serie del Hospital de Cruces, que tenemos 49 pacientes diagnosticados de síndrome de Bartter tipo 3, la mayoría de ellos diagnosticados en la infancia. Tres cuartas partes antes de los 2 años de edad. Un tercio tienen polidramnios, un 15% fueron prematuros y una quinta parte nefrocalcinosis. Y lo que encontramos, al estudiar si existía relación entre la edad y el diagnóstico del año, encontramos que aquellos pacientes diagnosticados antes de los años 2000 se diagnosticaron más tardíamente que los pacientes diagnosticados posteriores al 2000. Esto nos sugería que el desarrollo de la biología molecular ha sido importante, porque nos ha ayudado a conocer mejor la enfermedad y a diagnosticar antes a los pacientes. Y además, basado en un trabajo de los franceses que luego comentaré, dividimos estos 49 pacientes en 3 fenotipos y consideramos que aquellos pacientes que tenían polidramnios y se diagnosticaron en el primer mes de vida tenían un fenotipo antenatal. Los pacientes que al diagnóstico tenían una hipomagnesemia y una hipocalciuria tenían un fenotipo Gitelman, y aquellos que no cumplían criterios del fenotipo antenatal ni Gitelman, pues que tenían un fenotipo clásico. Y fijaros que la mitad o más, cuando se diagnosticaban, tenían un fenotipo Gitelman. Los franceses, que es la serie más grande que hay hasta la actualidad de síndrome de Bartter tipo 3, con 115 pacientes, pues encontraron datos similares, ¿no? Aproximadamente pues la mitad de los pacientes tienen una hipomagnesemia o una hipocalciuria al diagnóstico. ¿Y qué pasa con el fenotipo de estos pacientes a largo plazo? ¿Cambian de fenotipo? Pues en los 49 pacientes que tenemos diagnosticados allí vimos que a lo largo de la evolución el número de pacientes con hipocalciuria o que precisan suplementos orales de magnesio aumenta significativamente. Es decir, en estos pacientes existe una afectación severa progresiva del túbulo contorneado distal. En el asa de Henle existen canales de cloro A que compensan en cierta medida las pérdidas de cloro, pero en el túbulo contorneado distal no, solo se expresan los canales B. Entonces no hay un mecanismo de compensación y eso nos hace pensar que estos pacientes con el tiempo tienen una afectación severa del túbulo contorneado distal. Con el 4, que todos tienen síntomas típicos, no, hay varios casos en la literatura diagnosticados también en la etapa adulta. No todos tienen polidramnios, no todos nefrocalcinosis, no todos evolucionan a enfermedad renal crónica, todos son sordos, que es una característica típica del síndrome de Bartter 4 y casualidad. Todos tienen esta variante, pero también os voy a decir que nosotros en Cruces tenemos 2 pacientes con esta variante que debutaron con clínica muy severa, con un polidramnios muy severo, entonces creemos que es una casualidad, ¿no? Que no hay mucha correlación genotipo-fenotipo. Y el Gitelman, donde es típica la hipomagnesemia y la hipocalciuria, pues también hay casos raros descritos, ¿no? Casos diagnosticados, por ejemplo, entre los 3 y 5 años con un daño tubular tipo Fanconi. Hay algún caso diagnosticado en el periodo lactante y luego hay casos con magnesio y calcio normal.
incluso. Entonces, el fenotipo en general es muy variable. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Es difícil de predecir la evolución de estos pacientes porque es muy variable y siempre se ha postulado que ahí existe una etiología multifactorial donde influyen el genotipo, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, los episodios de deshidratación, el hiperaldosteronismo, etc. ¿Vale? En este trabajo de los franceses que he comentado antes, pues vieron, por ejemplo, fijaros que los pacientes con síndrome de Bartter tipo 1, pues tras una mediana de tiempo de 11 años, fijaros, el 87% tenían algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Vale? La mayoría son tipo 2, pero tienen enfermedad renal crónica. En el tipo 2, tras una mediana de seguimiento de 14 años, el 35% tenía una enfermedad renal crónica. En el tipo 3, una cuarta parte, y en el tipo 4, un 60%. ¿Nosotros qué vimos en nuestra serie de 49 pacientes? Pues más o menos lo que vieron los franceses. Alrededor de una cuarta parte de los pacientes evolucionan hacia una enfermedad renal crónica, tras una mediana de seguimiento de 12 años. Estudiamos un poco los factores que podrían estar implicados en el desarrollo de enfermedad renal crónica y observamos que aquellos pacientes diagnosticados más tarde, con una edad de diagnóstico mayor y con mayor tiempo de evolución, estaba relacionado con el desarrollo de una enfermedad renal crónica. Es decir, hay que diagnosticar lo más precozmente posible a estos pacientes. El tiempo de evolución es lógico pensar, ¿no?, que cuanto más pasa el tiempo, el riesgo de tener una enfermedad renal crónica es mayor. Y por otro lado, también observamos que aquellos pacientes con enfermedad renal crónica tenían una alcalosis hipocalémica más severa al diagnóstico. Nosotros no tuvimos datos de aldosterona, era un dato muy difícil de conseguir y teníamos solo datos de potasio y de bicarbonato. Entonces, esto lo que nos sugería es que los pacientes con un hiperaldosteronismo más severo tenían más riesgo de tener una enfermedad renal crónica. ¿Vale? Otro dato más de que hay que diagnosticar de manera precoz. La exposición crónica al hiperaldosteronismo se ha descrito en muchos, no hay estudios realizados, pero es una razón, ¿no?, por la que estos pacientes pueden llegar a una enfermedad renal crónica por la fibrosis que produce. Los franceses que vieron, más o menos ya he comentado, ¿no?, una cuarta parte. Ellos también estudiaron pues un poco ver si había variantes relacionadas con la enfermedad renal crónica y solamente encontraron que el tiempo de evolución tenía relación con la enfermedad renal crónica. Pero nosotros tampoco encontramos relación entre la nefrocalcinosis y la enfermedad renal crónica o la dosis de antiinflamatorios no esteroideos o el tiempo en el que están con antiinflamatorios no esteroideos y la enfermedad renal crónica. Entonces, también pensamos que era algo multifactorial. Encontramos la alcalosis hipocalémica severa, pero por lo demás nada más, el diagnóstico precoz. Quería hablaros un poco del crecimiento que tanto miramos con lupa los pediatras. Nuestros pacientes, fijaros, en general crecen bien a lo largo de la evolución. ¿Vale? La evolución del peso y de la talla en los pacientes pediátricos es buena, Y además, los pacientes que eran adultos, al final del estudio vimos que tenían una talla, la mayoría tenían una talla normal respecto a la población general. ¿Vale? Gracias al tratamiento, estos pacientes crecen. Y estudiamos qué factores podrían estar relacionados con el crecimiento peor y vimos que aquellos pacientes que tenían una talla patológica al final del estudio tenían una alcalosis hipocalémica más severa al diagnóstico. Asimismo, los pacientes con tiempo de evolución menor también tenían una talla peor al final, que es lógico pensar que no hayan tenido tiempo para crecer aún. La alcalosis hipocalémica severa es, al igual que la enfermedad renal crónica, pues pensamos que probablemente estos pacientes tenían un hiperaldosteronismo más severo. Entonces, es muy importante hidratar bien a estos pacientes, evitar la poliuria con dinometacina, etcétera. ¿Vale? Y en este trabajo de los franceses también observaron pues, más parecido. ¿Vale? La mayoría de los pacientes tenían una talla normal al final del estudio. Y aquí sí que tenían valores de renina y vieron que los pacientes con fenotipo antenatal y clásico, que son los más severos, pues ahí es donde estaban la mayoría de los pacientes con retraso de crecimiento y casualidad son los pacientes que tenían una renina mayor, significativamente mayor. Voy a hablar un poco de correlación genotipo-fenotipo, pocos estudios, series muy pequeñas, enfermedad rara, la correlación genotipo-fenotipo es escasa. Vale, nosotros para estudiar la correlación genotipo-fenotipo, basándonos en este estudio, lo que hicimos es revisar los estudios funcionales de las variantes que habían, que analizaban la conductancia residual del cloro en el canal CLCKB,
clasificamos primero los alelos en aquellos que tienen una pérdida total de la función con una conductancia igual o menor del 20% y en aquellos que tienen una pérdida parcial de la función con una conductancia mayor del 20%. Y así clasificamos los pacientes según el genotipo. Consideramos que tenían genotipo leve aquellos pacientes cuya combinación, cuando presentaban alelos con pérdida parcial, y en genotipo severo cuando al menos uno de los alelos tenía una pérdida total de la función. Los franceses, ¿qué encontraron cuando hicieron este trabajo? Pues no encontraron ninguna relación genotipo-fenotipo salvo en la severidad clínica, ¿vale? Los pacientes con genotipo más severo tenían una presentación clínica más precoz y más severa, ¿vale? Nosotros no encontramos ninguna correlación genotipo-fenotipo salvo en la cloremia. Los pacientes con genotipo más severo tenían una cloremia menor, que es lo lógico. Y además quería comentar que los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, ninguno presentaba grandes deleciones, que se supone que son las mutaciones más severas porque no expresan la proteína en ninguno de los. Tienen grandes deleciones en homocigosis, me refiero. Otra señal, otra que nos dice que hay una escasa correlación genotipo-fenotipo. Otro dato es la gran variabilidad intrafamiliar que hay en el síndrome de Bartter, ¿no? Voy a describir 4 familias en cruces que tenemos con más de un miembro afecto con síndrome de Bartter tipo 3. Por ejemplo, esta familia, fijaros que mientras que uno, teniendo la misma mutación, uno debuta con un fenotipo clásico, el otro debuta más tardíamente, a los 17 años, con un fenotipo Gitelman. En esta segunda familia, donde hay 2 gemelos y una hermana mayor, mientras que uno de los gemelos desarrolla enfermedad renal crónica a largo plazo, el otro no, ¿vale? La evolución es muy variable. En esta tercera familia, uno de los hermanos presenta hipocalciuria al final del estudio con un fenotipo Gitelman y el otro no, sigue con calcios normales. Y en esta última familia, mientras que uno debuta con un fenotipo clásico sin polidramnios y con un diagnóstico en la primera infancia, el otro hermano presenta un fenotipo antenatal con un polidramnio severo y un diagnóstico precoz. O sea, fijaros que hay variabilidad intrafamiliar. Y por último, otro dato de la escasa correlación genotipo-fenotipo, quería hablaros de la variante española en homocigosis, la ALA204-treonina, que es la variante que nosotros más frecuentemente encontramos. Nosotros teníamos 55 pacientes con esta variante en homocigosis. Y fijaros los fenotipos clínicos diferentes, que en este caso la mitad eran clásicos, pero también había pacientes con fenotipo antenatal y fenotipo Gitelman, y además no todos presentaban un deterioro de la función renal, un 30%. ¿Vale? Todos no evolucionaban igual y también hemos visto que hay una gran variabilidad intrafamiliar. Entonces, la correlación genotipo-fenotipo es muy escasa. Entonces, siguiendo el guión, quería comentaros todas las sospechas clínicas de síndrome de Bartter que nos llegan para estudio genético son síndrome de Bartter. Pues no. Mira, en este trabajo realizado recientemente, 27 pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Bartter clásico tipo 3, encontramos que algunos resulta que son tipo 1 o 2 que no tienen polidramnios o debutan o se diagnostican más tardíamente, 15%. Una cuarta parte son síndrome de Gitelman, cuando pensábamos que iban a ser un Bartter tipo 3. Hay un caso de enfermedad de Dent que entra dentro del diagnóstico diferencial de síndrome de Bartter. Luego encontramos una mutación en el gen NR3C2, un niño menor de 1 año que debutó con una acalosis hipocalémica severa que después normalizó. No hay que olvidar los Bartter y Gitelman-like syndrome. Os quiero presentar a esta niña de 7 meses sin antecedentes previos de interés con un embarazo normal que a los 7 meses empezó con un retraso ponderostatular, una poliuria, una deshidratación severa, con una alcalosis hipocalémica importante que se sospechó inicialmente de un Bartter y resultó ser una fibrosis quística. ¿Vale? Entonces siempre hay que realizar un buen diagnóstico diferencial. Y por último, comentar otras enfermedades raras que imitan al síndrome de Gitelman, como son, por ejemplo, las mitocondriales o las alteraciones en gen FXYD2, o no olvidaros del HNF1 beta, que da lugar a CACUT, que son muy frecuentes en nuestra consulta, todos ellos con hipomagnesemia. También comentar que hay enfermedades que tienen síndrome de Gitelman-like, por ejemplo, el lupus o el síndrome de Sjögren. El uso de algunos fármacos también pueden dar un síndrome de Gitelman-like o el uso de laxantes, por ejemplo.
Y ahora voy a comentar brevemente dos tubulopatías de reciente descripción. Por un lado están las tubulopatías en el KCNJ16. No sé si me he pasado. Ah, no. Perdón. Sí. Entonces, hemos comentado antes que el canal principal de sodio en el túbulo contorno distal es el NCC, que da lugar al síndrome de Gitelman. Y las variantes en el canal de potasio en la membrana vasolateral dan lugar al conocido síndrome de ISESAM, que son pacientes con síndrome de Gitelman que presentan sordera neurosensorial y retraso neurológico y ataxia. Pero este canal KCNJ10 a veces se expresa solo, pero la mayoría de veces no. Se expresa en heterómero con el canal KCNJ16 y este canal lo que hace es que aumenta la expresión y la función, aumentando su sensibilidad al pH intracelular del KCNJ10. Entonces, son pacientes que presentan un síndrome de Gitelman, pero que además no tiene afectación neurológica. Probablemente se cree que es porque existe cierta expresión y función residual del KCNJ10, pero sí tiene una acidosis metabólica y eso pues, es llamativo. Entonces se cree, esto en estudios en ratones que ya se ha hecho, en el túbulo proximal el canal KCNJ16 se expresa en heterómero con el canal KCNJ15. En el túbulo proximal sabéis que existe una regulación importante del ácido base mediante la reabsorción de bicarbonato y la amoniogénesis. Entonces, cuando existe una disfunción del KCNJ15, existe una despolarización de la membrana, deja de funcionar el cotransportador de sodio bicarbonato y esto da lugar a una tubulopatía KCNJ16. La acidosis metabólica en estos pacientes es un reflejo de la disfunción del canal KCNJ15. Eso es lo que se cree. Quería presentaros esta familia con esta tubulopatía nueva. Es una familia pakistaní, padres consanguíneos, dos hijos diagnosticados a los 17 meses y a los 7 meses, con un fallo de medro, vómitos, poliuria, una acidosis metabólica, una alcalosis hipocalémica importante. Actualmente son pacientes que tienen 10 años y 3 años respectivamente. El de 10 años tiene una sordera, ¿vale? Y el de 3 años tiene una audición normal y ambos dos tienen una función renal normal. Esta otra familia, que es una familia caucásica, esta paciente consulta a los 25 años por calambres, debilidad muscular, acidosis metabólica, que resulta luego que fue transitoria. Es una paciente que tiene una sordera leve y una alcalosis hipocalémica. Tiene actualmente 37 años de edad, no tiene acidosis, ¿vale? Y la función renal es normal. Entonces, podemos decir que parece ser que la evolución, el pronóstico renal de estos pacientes es bueno. La segunda tubulopatía que quería comentaros son las tubulopatías por alteración en el gen RRAGD, que da lugar a la hipomagnesemia autosómica dominante de reciente descripción. El gen RRAGD codifica un grupo de proteínas que se llama RAG-ATPasa, que se encarga de la regulación del sistema emetor. No se sabe muy bien el mecanismo, se sabe que se expresa en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. Cuando existe una afectación dan lugar a una tubulopatía pierdesal, con la típica clínica de tubulopatía pierdesal, pero llama la atención que tiene una hipoglucemia muy severa, a veces menor de 1 miligramo de decilitro. Y además se sabe también que se expresa en el miocardio y estos pacientes presentan una miocardiopatía dilatada, a veces en edades tempranas, que conlleva a un trasplante renal o trasplante cardíaco. Quería presentar dos familias, algunos de esta sala ya los conocéis. Esta familia son dos hermanas monocoriales que se diagnostican a los 3 años y medio de síndrome de Bartter/Gitelman con un fallo de medro, una alcalosis hipocalémica, una hipocalcemia severa, una hipomagnesemia muy severa de 1. A los 32 años de vida se diagnostican una miocardiopatía dilatada y están actualmente trasplantadas a los 42 y 47 años. Tienen una función renal normal y reciben suplementos de calcio, magnesio y potasio. Hace 8 años nació esta paciente que presentó un embarazo complicado por un polihidramnios, nació prematuramente a las 33 semanas. A los 6 años debuta con un fallo de medro, una poliuria polidipsia, fijaros qué hipomagnesemia y una alcalosis hipocalémica. Todas tienen nefrocalcinosis, que no lo he dicho. Y en la cocardio tiene unas trabeculaciones apicales, pero los cardiólogos ya dicen que estructuralmente parece que no tiene un corazón normal, o sea, que parece que va a ir como la madre, ¿no? Que va a evolucionar como la madre. Es una paciente que ahora tiene 8 años, su función renal es normal
y recibe suplementos de magnesio y de potasio. Y esta otra familia es un niño de 5 años que le controlan a los 5 años empieza controles en cardiología por una miocardiopatía dilatada y a los 11 años llega a nefrología infantil con una poliuria, polidipsia, una tetania, una hipomagnesemia, una alcalosis hipocalémica y una nefrocalcinosis. Es un paciente que actualmente tiene una función renal normal y recibe suplementos de magnesio y cloro. Y se ha encontrado esta variante en el gen RRAGD. Estas son las familias que hay descritas hasta ahora, con la hipomagnesemia autosómica dominante, son 9 familias, ya veis que la edad al diagnóstico es muy variada, pero eso sí, todos tienen una hipomagnesemia muy importante, una alcalosis hipocalémica más severa o menos severa, dependiendo del paciente, nefrocalcinosis hay en todos, pero no todos tienen cardiopatía. Entonces se cree que a lo mejor hay algunas variantes que son más benignas que no dan lugar a cardiopatía, pero no lo sabemos muy bien. Entonces, igual ahora podemos responder a la pregunta inicial, que es el título de esta charla, que ¿qué utilidad tiene el estudio genético en el manejo y valor pronóstico del síndrome de Bartter? Pues, por un lado, es importante diagnosticar a los pacientes genéticamente, no solo por nosotros, sino por los pacientes. Hay que diagnosticar, además, teniendo en cuenta que son fenotipos clínicos que se solapan mucho entre ellos y que incluso una misma entidad debuta y termina de una manera diferente. Y tenemos que dar un buen consejo genético y para eso necesitamos estudio genético. Hemos dicho ya que el estudio genético nos ha ayudado a conocer mucho mejor estas enfermedades, aunque nos queda mucho por conocer, pero también nos ayuda a empezar un tratamiento precoz, lo que parece ser que es importante porque eso incidirá en una menor tasa de enfermedad renal crónica y complicaciones. La correlación genotipo-fenotipo es muy escasa. Probablemente el genotipo no tendrá un gran valor pronóstico, ¿vale? Hay pocos estudios, tenemos que seguir estudiando, haciendo estudios funcionales y tener diagnosticados a los pacientes pues, nos ayudará a conocer tubulopatías nuevas y a hacer más estudios sobre los factores de riesgo que podrían estar implicados en el pronóstico de estos pacientes. Nada, eskerrik asko. Buenos días. Vamos a cambiar un poco el registro de las jornadas. Y bueno, ahora queríamos hablar de la consulta de transición. Yo soy Víctor Martínez y bueno, agradeceros a todos que sigáis aquí todavía la sala llena. Y bueno, nos parecía muy interesante esta charla porque es el punto el punto de unión entre la nefrología pediátrica y la nefrología de adultos. Y vamos a contar un poco, pues, bueno, lo que hacemos en nuestra unidad y la consulta de transición, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer la charla, empezaré yo y luego mi compañero Juan Alberto Piñero, nefrólogo pediátrico, que bueno, también está con él, o sea, en la unidad. Vamos a abordar primero el tema, hablando de qué es la transición, la importancia, el problema que supone. Y en base de todos los consensos que hay internacionales, pues nosotros decidimos iniciar nuestro programa que se llama Conduce tu Salud. Hay muchas personas implicadas y bueno, nosotros simplemente hemos venido los dos, pero bueno, es un trabajo multidisciplinar, como ahora veremos, ¿no? Luego el doctor Piñero hablará de los resultados y bueno, de cómo están llevando a cabo, ¿no? Inicialmente, pues, el concepto de la transición pues sería eso, ¿no? El paciente que en nefrología pediátrica tiene una enfermedad diagnosticada, como todos sabéis, llega a un punto pues que, bueno, o sea, la edad tiene que pasar a adultos, ¿no? Eso, pues, muchas veces es algo traumático y bueno, en nuestro hospital inicialmente se pasaba con 12 años a adultos y se hacía por expediente, se hacía por edad. Entonces, esa transferencia, que no es la transición, pues nos parecía algo que va fuera de la praxis y de las buenas prácticas médicas, ¿no? Entonces, pues, o sea, este debe ser un proceso que se planifique, que sea anticipado y que sea multidisciplinar. Si siempre hablamos del equipo multidisciplinar, en la consulta de transición pues, es mucho más importante porque además de todos los especialistas que pueden estar implicados en la patología multisistémica, el oftalmólogo, el otorrino,
También hay que tener en cuenta pues, a los especialistas de adultos y los especialistas de pediatría. Esto es algo complicadísimo, o sea, se necesita la figura del gestor de caso, que lo hace en este caso la doctora Carmen Vicente, todos los días que vamos ahí con el WhatsApp, no sé cómo lo hace, pero realmente ese mismo día todas las personas implicadas están de una u otra manera en la consulta, ¿no? El problema se nos plantea porque, bueno, es una suerte, ¿no?, que cada vez haya más tratamientos, que los pacientes en pediatría que antes no llegaban a adultos, pues está aumentando la supervivencia, tenemos nuevos tratamientos de la cistinosis, la supervivencia del cáncer, se hacen muchos más estudios genéticos, se diagnostican más enfermedades, realmente pues no podemos cerrar los ojos, ¿no? Es un problema importante, ¿no? Como decía, no sé si en muchos hospitales pasa, en el nuestro sí que pasaba, los niños de repente, cuando tenían una edad, se trasladaba su carpeta a adultos y no había más, ¿no? Entonces nos parecía que esa forma de trabajar, que era la transferencia, pues no era adecuada y había que hacer algo, ¿no? Esta idea es parte de, también quiero decir, de pediatría y bueno, a través de un proyecto, de una ilusión y se materializó, ¿no? Además de todo eso, el problema nos llega también en la edad. La adolescencia es la etapa del paciente que va a vivir este cambio que desde luego pues, no ayuda, ¿no?, al proceso. Pues, todos los cambios que se producen, hormonales, problemas psicosociales, contacto con drogas, las conductas sexuales, muchas veces pues, se aíslan, son conductas agresivas, bueno, todo esto realmente cuando pensamos en la adolescencia pensamos siempre en cosas negativas. Yo quiero romper una lanza a favor porque realmente, bueno, no es tan cierto. Nosotros tenemos que contar, yo mi experiencia es pues, bueno, que los pacientes adolescentes pues, también tienen cosas buenas. O sea, realmente es muy estimulante trabajar con un adolescente, son más receptivos. Pues bueno, el abuelo de 80 años pues no es lo mismo. O sea, son más receptivos, ves que realmente, aunque inicialmente hay una barrera, luego se rompe muy fácilmente. Y bueno, no sé, es algo más apetecible, ¿no? Además, las unidades de pediatría y de adultos, pues claro, trabajan de forma diferente, bastante diferente, ¿no? Cada hospital lo hace de una manera, esto simplemente es una tabla, lo digo porque no quiero herir ninguna sensibilidad, pero bueno, sí que es verdad que en pediatría pues quizá el paciente se tenga más en cuenta, se le dedique más tiempo, es un entorno que se conoce desde que nace. Nosotros quizás nuestra capacidad asistencial implique que no podamos abordar tanto tiempo con el paciente y bueno, sí que hay cambios. Yo realmente cuando voy sí que veo cambios. Realmente perdón. Pues eso, que están más supervisados, muchas veces tienen un teléfono, llaman muchísimo. Yo cuando estoy allí llaman pues, al teléfono, cualquier duda. Es un servicio quizá muy bueno, encima del paciente. Y bueno, sí que entiendo que cuando pasan a adultos, pues el paciente, el adolescente, note ese cambio, ¿no? La importancia que decíamos de coordinar todo eso con el gestor de caso es complicado, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Los adolescentes se quejan cuando les preguntan en la serie de estudios que si quieren pasar a adultos, pues nadie quiere pasar a adultos. Bueno, yo tampoco querría ir a adultos. Realmente la unidad de adultos pues es otra cosa. Pues bueno, pasamos de un sitio lleno de colorines, de peluches, a un sitio pues bueno, más triste o bueno, no sé cómo definirlo. Pero es un cambio importante, ¿no? Se quejan de que se sienten muchas veces forzados, de que se obligan a pasar a una unidad de adultos que no quieren y quizá también sea por el desconocimiento, ¿no? Todo ello hace necesario, ¿no?, los programas de transición. Los programas de transición pues, empezaron hace unos años ya en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, donde lo importante que defienden estos programas es la confianza, ¿no? La confianza, lo que decimos, que el adolescente sienta pues, que no se le deja o que no se le pasa a un servicio sin más, ¿no?
Hay que elegir muy bien el momento de ese paso, ¿no? Tiene que ser individualizado y que haya un acuerdo entre el paciente, la familia, sus médicos, ¿no? Y probablemente alrededor de los 18 años sería el momento adecuado. El abordaje psicosocial, esto es muy importante. El abordaje psicosocial muchas veces, bueno, yo en la consulta de nefrología de adultos pues realmente no lo hago, o sea, es que no, es imposible. Hemos visto que en esta etapa pues muchas veces la enfermedad es algo secundario, o sea, el paciente tiene una serie de problemáticas psicosociales, la adolescencia, el cambio, y que hay que abordarlo, porque realmente sí que hay estudios que lo dicen, ¿no? Que los trasplantados renales en esta época, por problemas de los corticoides, el acné, pues se dejan la inmunosupresión y falla, o sea, tienen un fallo del injerto, ¿no? Entonces nosotros abordamos mucho este tema y realmente algunas veces ni nos acordamos muy bien el problema renal cuál era. Tenemos mucho problema psicosocial, como ahora veremos. Bueno, todo ello, hay un consenso internacional de transición donde, como decimos, queríamos abordar este tema y empezamos a investigar un poco cómo podíamos hacerlo, ¿no? ¿Qué dice este consenso? Pues que el paso, como hablábamos antes, ¿no? El paso a adultos pues debería ser consensuado, fuera de una recaída o crisis, como es lógico, ¿no? Pero esto muchas veces pues no se tiene en cuenta, ¿no? Cuando le toca pasar, se pasa. Si tiene un brote de unos cambios mínimos que hace un brote y le toca, pues ahí se pasa. No debería ser así. No deberíamos pasarlo cuando haya una recaída, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo a hacer un conjunto con el resto de especialidades para que sea un proyecto en común, no presionados por dirección, por supuesto, y hay una serie de escalas de transición donde también tenemos que ver que todo es correcto, ¿no? Las competencias que adquiere el paciente, pues bueno, esto es lo que nosotros hacemos en todas las visitas, les pasamos unos cuestionarios, que ahora os explicaré, y bueno, ellos realmente les preguntamos esto, ¿no? Que si entienden qué les pasa. Las preguntas normalmente nos lo suelen explicar, aunque algunas veces se lían mucho con el tema de la proteinuria pero bueno, creo que más o menos entienden lo que les pasa. Nos explican su medicación, por qué la toman, capacidad de concertar citas. Nosotros siempre le decimos que no es el objetivo de la consulta que vengan solos, pero que si tuvieran que venir solos, aunque sus padres siempre los van a acompañar, si lo harían. Y eso es uno de los objetivos, que sepan cuando tienen su cita, que se acuerden de todo el cambio que hemos hecho del tratamiento y que de resumidas cuentas que ellos sean el paciente, ¿no? Que tengan autonomía y que poco a poco esa maduración es lo que queremos conseguir en esta consulta, ¿no? Vamos a hablar de nuestro programa, ¿no? Cómo empezamos a hacerlo. Nuestro programa se llama Conduce tu salud, que es una metáfora ahora lo veréis, de la educación vial y cómo van pasando a adultos, ¿no? A partir de esta revisión bibliográfica, pues hemos hecho una serie de reuniones. El grupo de transición, como digo, abarca muchísimas especialidades y insisto que la gestora de casos es capaz de reunir a todo ese personal y materializarlo, ¿no? Pues tenemos enfermería, urólogos pediátricos y de adultos, nefrólogo adulto y pediátrico, asistente psicosocial y bueno, la consulta no puede ser como una de adultos, tiene que ser de 6 pacientes, alguno más, pero hay que dedicarle mucho tiempo a esos pacientes, la intentamos pasar mensual o cada 15 días y lo que hacemos es primero una consulta médica, estamos en este caso mi compañera o yo, de nefrólogo de adultos y el nefrólogo pediátrico, inicialmente la familia y el paciente, y luego sí que nos parece muy importante que la familia salga y que el paciente se quede solo con nosotros y que asuma un poco que el paciente es él, no sus padres, ¿no? Luego la valoración psicosocial, que también, como digo, es muy importante, que luego se hace aparte, a nosotros no nos cuentan nada, o sea, no tienen relaciones sexuales, no tienen nada, pero al psicólogo siempre le cuentan todo. Entonces, bueno, este es el programa que tenemos nosotros, son los cuestionarios, que estamos pensando que se nos ha quedado un poco infantil, pero bueno, sí que es la transición. Empezamos con la bici, que es el semáforo en rojo, la inicial. Cuando adquieren esas capacidades, no quiere decir que en cada visita vayamos pasando al siguiente, pero bueno, según el ritmo de cada paciente, luego pasaríamos a la moto y al coche, y cuando el semáforo está en verde,
pasarían a adultos. Este es el carnet de consultas con el decálogo y bueno, y ahí les ponemos el sello de que van pasando como de fase, ¿no?, hasta que llega el adulto. En nuestro programa, pues lo que hemos dicho, ¿no?, hacemos la consulta de forma conjunta, el paciente, primero con la familia y el paciente y luego con el paciente. Si los padres nos quieren preguntar algo, también pueden entrar solos, ¿no? Queremos eso, porque lo que ya hemos dicho, ¿no?, que adquiera las competencias de la enfermedad, saber qué medicación toma, promover hábitos de vida saludable y para ello también usamos muchos formularios, los que habéis visto, y otros de transición para padres y de calidad de vida. Los aspectos psicosociales son muy importantes, que también se valoran, ahora los vamos a explicar todos los resultados, pero bueno, es una etapa pues, que hay pacientes que son muy infantiles, pero hay otros que no tanto, que ya tienen embarazo, que tienen unas conductas pues, que hay también que abordar, ¿no? Las derivaciones pues, luego se pasarían pues, a otras especialidades si corresponde. Tenemos casos de psiquiatría, asistente y de trabajador social, ¿no? ¿Cuándo derivamos a adultos? Pues cuando pasan estas 3 fases se derivan a nefrología en el caso de que lo precise, es decir, si tienen enfermedad renal hereditaria, glomerulonefritis o enfermedad renal crónica estadio 3 o 5, en el caso de estadio 1 y 2 pasarían a atención primaria y a urología si hay malformaciones urinarias sin otra afectación de la función renal. Luego la valoración final, pues hay unos cuestionarios de riesgo de enfermedad, aparte de la enfermedad, lo que decimos, pues el ambiente y cognitivo, y en función de eso, según sea riesgo bajo, medio o alto, hacemos un seguimiento más estrecho o menos estrecho. Bueno, esto es el resumen de la consulta. Entrarían desde pediatría con 14 años, un poco menos, con un primer cuestionario, y aquí ya en la primera visita pues hacemos el abordaje de nefrología, los aspectos médicos y psicosociales, con el primer cuestionario de la BICI. En las visitas sucesivas pues vamos pasando los diferentes cuestionarios y un cuestionario de satisfacción, y ya se derivaría, como hemos dicho, a donde corresponde. Vale, bueno, a continuación mi compañero Juan Piñero va a explicar los resultados del programa que empezó en 2016. Bueno, hola. Gracias, Víctor, y gracias a la organización por invitarme a participar en esta mesa redonda. Y bueno, como ha comentado Víctor, pues llevamos ya 6 años, ¿no?, con la consulta, y yo quería presentaros pues los resultados. Bueno, hay 113 pacientes que han finalizado el proceso de transición, y si nos centramos en enfermedades hereditarias con identificación molecular, pues aproximadamente el 25% de los pacientes. Hay pues, muchas enfermedades, sobre todo teníamos tubulopatía y enfermedades quísticas, pero bueno, es un paciente con distintos diagnósticos. Como decía Víctor, es decir, mira, muchos de los pacientes los seguimos desde edades muy tempranas. De hecho, casi un 30% los seguíamos desde el nacimiento. Yo creo que esto es común, y esto hace que haya mucha dependencia por el equipo pediátrico, lo que hace especialmente importante, ¿no?, que desarrollemos la consulta de transición para que poco a poco vayan conociendo al equipo de adultos, vayan perdiendo ese miedo, ¿no?, al cambio. Y bueno, pues esto es uno de los motivos por los que no deberíamos pues poner en marcha la transición. No había diferencia en cuanto a sexos, y nuestros pacientes empezaron la transición es verdad que es un poco tardío, entre los 14 y 16, pero estos datos creo que están secados justo por la pandemia, en la que la transición evidentemente hay que hacerla presencial, y durante unos años pues hubo pacientes que se retrasaron. Es decir, la introducción del concepto de transición tiene que ser muy precoz, por debajo de los 14 años. Entonces, bueno, tenemos que intentar, ¿no?, empezar la transición pronto. Respecto a los distintos ámbitos, pues les preguntábamos a nuestros pacientes sobre
el entorno escolar. Es significativo que casi un 40% de nuestros pacientes no van en su curso cronológico, y había un 2,5% de abandono escolar. Queríamos saber, ¿no?, respecto a la media española, buscamos en los datos del Ministerio de Educación y la tasa de idoneidad, que es, ¿no?, los pacientes que van en el curso cronológico, que correspondería más o menos en la adolescencia estaría entre el 75%, y la tasa de abandono escolar, que varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma, una media del 13%. Nuestros pacientes, pues veíamos que estaban por debajo, ¿no?, en la tasa de idoneidad, es decir, son pacientes que debido, pues, a su enfermedad, ¿no?, han repetido más, y el abandono escolar es verdad que es más bajo, pero los datos que hay son de pacientes, personas mayores, ¿no?, entre los 14 y 24 años, que no han completado, ¿no?, los estudios de secundaria. O sea, posiblemente este dato está infraestimado. Respecto a los hábitos tóxicos, pues bueno, vamos a centrarnos en las drogas que más consumían. Respecto, bueno, al tabaco, ¿no?, el 30% reconocían consumo. Es curioso que, bueno, de los que habían, ¿no?, probado el tabaco, 1 de cada 4 eran fumadores diarios. En el último mes, el 12%. Si comparamos con los datos nacionales, que nos vamos a basar en este estudio, que son el estudio STUDES, es un estudio bianual que se hace en enseñanza secundaria entre los 14 y los 12 y los 18 años. Es verdad que estos pacientes estaban por debajo de la media nacional. Muchas veces tenemos la impresión de que son pacientes que hay un retraso madurativo, ¿no?, en el resto de cosas de adolescentes de su edad. Y lo iremos viendo, ¿no?, con los distintos hábitos tóxicos, ¿no? El alcohol era la droga más consumida, ¿no? Casi el 67% de nuestros pacientes consumían alcohol, el 21% en el último mes, pero es verdad que estamos muy por debajo, ¿no?, del consumo nacional, que va variando respecto a regiones. Nosotros en general estamos por debajo de la media de España. Respecto al cannabis, un 12% reconocían consumo, y este dato sí que nos llamó mucho la atención, que es decir, de los que habían consumido en el último año cannabis, el 40% eran consumidores diarios, ¿no? O sea, respecto a tabaco, un 25%, ¿no?, se hacían consumidores diarios, y en el cannabis esto subía hasta el 40%. Y seguimos estando por debajo, ¿no?, en el consumo en el último año, pues los pacientes de transición, ¿no?, que pensamos que es por ese retraso, ¿no?, en la maduración de los hábitos habituales de su edad, estábamos por debajo. Este tema, bueno, respecto a salud sexual, si visto los nefrólogos de adultos, pues los pediatras quizás también es una asignatura pendiente, ¿no?, en la que tenemos que, de hecho nos apuntamos a un curso de sexualidad para adolescentes, lo que pasa es que tenemos que repetirlo, creo, porque a veces nos hacen preguntas, ¿no?, es decir, bueno, nos plantean problemas que a veces pues necesitamos el apoyo, ¿no?, de ginecología, en los que, bueno, las personas que yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no?, los que trabajamos con adolescentes, pues tenemos que aprender ciertas cosas, ¿no?, que no está dentro de nuestro currículum, o sea, que a priori no estamos muy acostumbrados, ¿no? O sea, sobre como dudas sobre contracepción, ¿no?, riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Hay muchos pacientes que tenían, ¿no?, relación sin protección y estaban usando fármacos teratogénos. Recordar que, bueno, el estudio STUDES dicen que un 16% de los jóvenes que tienen relaciones sexuales lo hacen sin protección, y de hecho cuando consumen drogas entre un 25 o un 50%, dependiendo de lo que consumen, lo hacen sin protección. O sea que son pacientes que encima, en muchos de ellos, tienen una enfermedad renal hereditaria. Luego pues se plantean dudas, estamos en la edad de las dudas de identidad de género, hemos detectado, ¿no?, muchas empezaban relaciones y tenían relaciones tóxicas con la pareja, es decir, son pacientes a los que tenemos que intentar ayudar y siempre pues respetando, ¿no?, su autonomía, sus decisiones, intentando pues no coaccionarlos. Y además, pues bueno, si nos centramos en enfermedad renal hereditaria, es verdad que la transición, cada vez los programas de transición están retrasando más la edad, la incorporación en adultos. De hecho, pues las guías casi ya se meten en los 20 hasta los 24 años en la transferencia al adulto. Y muchas veces, pues cada vez más, vamos a tener que asesorarlo. Es verdad que tenemos la inestimable ayuda, ¿no?, de las unidades de genética,
pero vamos a tener que asesorarlos sobre el riesgo de recurrencia, el diagnóstico genético, también las opciones de fertilidad que tienen estas pacientes, que muchas veces asocian alteraciones ginecológicas, y también está el problema de los pacientes con una sospecha de un diagnóstico clínico sin identificación molecular, en la que habrá que revisar las variantes de significado incierto, ver si el estudio genético es de hace años y se benefician de aplicación de nuevas técnicas. Otro tema, las redes sociales, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Los estudios hablan de que el 90% de los adolescentes usan redes sociales. Los nuestros, el 85%, lo más usado es Instagram, y los adolescentes son nativos digitales y nosotros no. Entonces, ya las guías hablan de que también los médicos que trabajamos con adolescentes tenemos que estar formados en este tipo en las TICs. Es verdad que quiero decir, suponen muchas amenazas. Todos los adolescentes usan redes sociales, pero no son capaces de percibir las amenazas. Nosotros realmente, sabéis que uno de los grandes problemas es la información, la información médica, veraz, y nuestra compañera, no solo gestora de casos, sino diría el líder de transición, pues consideró que era buena idea decir que estuviéramos en las redes sociales como una forma de acercarnos a los adolescentes, es decir, intentar proporcionarles información, a través de llegar a ellos, a través de lo que les gusta, Las redes sociales tienen mucha parte negativa, pero quizá también pues tenemos que hacer de community manager, en ciertas ocasiones. Respecto a limitaciones, los pacientes se sienten, un 37% decían que estaban limitados por su enfermedad. Esto eran cosas que decían, tenían limitaciones médicas, me tengo que sondar, tengo incontinencia, no puedo hacer ciertos deportes, y luego los problemas de falta de asistencia al colegio. De hecho, teníamos, repetían mucho el curso. Les pasamos a un subgrupo, un estudio de calidad de vida, el cuestionario Kid Screen, que rellenan tanto adolescentes como padres, evaluando los distintos aspectos. En general, respecto a pacientes sanos, tenían datos similares, excepto a bienestar personal, que obtenían resultados peores. Es verdad que los padres en general tienen una percepción de calidad de vida similar, aunque había más dispersión de datos. O sea que esto posiblemente por cierto grado de desconocimiento de los padres a cómo perciben sus hijos la enfermedad. Es verdad que conforme aumentaba la edad, todo empeoraba, empeoraban todos los ítems, empeoraban de calidad de vida. Y un poco lo que transmitía Víctor, es decir, que los adolescentes todos, pues siempre todo es negativo, lo que se habla con los adolescentes, pero en general muchas veces nos dan estos pacientes lecciones de superación, de resiliencia. Pues teníamos una paciente con un mielomeningocele en silla de ruedas, encima con un síndrome nefrótico, en la que viene a la consulta y se traía sus medallas de natación adaptada, o sea que quizás que nos aportaba mucho. Y también respecto al futuro laboral, pues decimos los adolescentes no saben lo que quieren, pues nuestra impresión no era eso. Es curioso que cuando le preguntábamos a qué se querían dedicar, pues muchos de ellos no se veían limitados por su enfermedad, decían, la policía decía muchos, es decir, a pesar de tener una enfermedad crónica, no se veían limitados, en su futuro. Es verdad que otra de las cosas que nos decían que era muy lógico eran, enfermedades relacionadas con la sanidad, aunque es verdad que algunos pacientes nos sorprendían y nos daban respuestas de que querían dedicarse a la política, o sea que seguimos teniendo futuro. Respecto a los que pasaban a unidades de adultos, pues la media de pacientes al año pasaban en torno a 18 ya a las distintas unidades. También queríamos saber si respecto a los pacientes anteriores que no habían pasado transición, habían cambios y estudiamos
a pacientes que habían pasado la transición, veíamos que la primera visita en unidad de adultos era más cercana, se había hecho de forma planificada respecto a los que no habían pasado transición. La edad de transferencia, evidentemente, era mayor, ya digo que los estudios indican que se tiene que ir a prolongar, y la pérdida de seguimiento hasta el momento, los que han pasado transición, todos están siguiendo, ¿no?, en la consulta de nefrología de adultos. El 16% de los que no habían pasado transición habían dejado de ir. Es verdad que hay más tiempo de seguimiento, ¿no?, en esos pacientes. Y realmente esto es lo que nos decían los pacientes. Los que no habían pasado transición ni me sentían ni era un adulto, pero me trataban como tal, ¿no? En general estaban poco satisfechos, ¿no?, con cómo se habían pasado a la unidad de adultos, si les hubiera gustado conocer a sus médicos, sus nuevos médicos le preguntaban cosas de su evolución. Y en cambio los que habían pasado la transición sí se sentían partícipes, le había tranquilizado, ¿no?, conocer a su médico, y en todas esas visitas habían ganado la confianza para poder dejar al equipo pediátrico. Y ya para finalizar rápidamente, saber un poco, ¿no?, cuál es la situación que tenemos en nuestro ámbito. En Europa he cogido este artículo en el que es una encuesta online que se hizo en 2017 a centros que participan, ¿no?, en la red europea de referencia de enfermedades renales raras. En ese momento había 38 centros, aunque ahora mismo más. De hecho, hay un grupo de trabajo de transición dentro de RKNet, y se evaluaba si cumplían las estructuras para transición. Se basaban en el consenso que ha enseñado Víctor, ¿no? Veían 18 puntos fundamentales y veían cómo se cumplía. Los centros, pues bueno, participaron 2 centros españoles. Una de las cosas que nos llamaba la atención es que solo el 30% de los expertos introducían el concepto de transición por debajo de los 14 años. El 70% lo hacían después de lo recomendado por las guías. En el 64% había un procedimiento de transición establecido, muchas veces no necesariamente escrito, y 23 expertos decían que, bueno, que tenían establecidas consultas específicas de transición, la mayoría como la que estamos haciendo nosotros, de un médico de adultos con un pediatra, aunque algunos tenían clínicas específicas de transición con médicos especializados también, ¿no?, en medicina del adolescente que les ayudaba. La transferencia en general se producía, ¿no?, a los 18-19 años, pero hasta un 22%, ¿no?, por debajo de 18 años, aunque en general no había problema en posponerlo. Y el resumen es que, bueno, la adherencia media, ¿no?, de los centros se estableció en 10 puntos, se consideran baja adherencia por debajo de 9 puntos. Y era curioso que, bueno, los centros que estaban en Europa del Oeste conseguían, ¿no?, mejor puntuación de los de Europa del Este. De hecho, también se relacionó con los ingresos nacionales de sus países. Es decir, que necesitamos, ¿no?, apoyo tanto, ¿no?, de las instituciones, apoyo económico para el desarrollo de estos programas. En general, venía a evidenciar un poco que las guías de transición se han implementado en parte, ¿no?, y necesitamos seguir trabajando a este respecto. Así que nada, para concluir, yo creo que, bueno, creo que la transición es necesaria, ¿no?, para la calidad de asistencia que damos a nuestros pacientes, que vamos a tener que identificar, ¿no?, las necesidades de los mismos, que tiene que ser un proceso consensuado del paso adulto, proceso gradual, no traumático, que en los pacientes que tienen enfermedad renal hereditaria, pues también, ¿no?, va a suponer un reto, ¿no?, el asesoramiento reproductivo, y que, pues bueno, estamos trabajando en ello, pero creo que, ¿no?, que tenemos que mejorar, ¿no?, respecto a establecer las estructuras de transición en nuestro medio. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a los ponentes. Se abre el turno de preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta. Pues hay para todos, hay para todos, ¿no? Yo al primer ponente, solo una pregunta porque no me ha quedado clara. ¿Cuándo consideras tú que debemos de realizar estudios genéticos a pacientes con litiasis y repetición? ¿A partir de qué edad? No se debe hacer sistemáticamente a todos los pacientes por motivo de una edad. Simplemente es que cuanto más jóvenes, más tenemos que tenerlo presente, que hay una mayor probabilidad, pero no es, como dije, no se tiene que hacer de forma universal en ningún grupo de edad. Hombre, la verdad es que, desde luego, cualquier paciente que debute
a lo mejor en periodo neonatal o lactante tienen muchas papeletas, pero hay que hacer un estudio dirigido en función del estudio metabólico. Lo que sí que dicen todas las guías es que los pacientes pediátricos, esto yo creo ya lo comentó también el doctor Torregrosa en su ponencia, pues cualquier paciente pediátrico al primer evento litiásico ya es candidato a un estudio metabólico exhaustivo. Entonces, a partir de ese estudio metabólico, pues dirigiremos nuestras sospechas y nos plantearemos la posibilidad de que pueda haber una enfermedad monogénica subyacente, identificable o no. Que luego otra cosa es que en muchos pacientes seguramente haya una base genética, pero habrá una parte que serán múltiples polimorfismos en múltiples genes que acaben llevándonos, por ejemplo, a una hipercalciuria, pero en algunos casos el peso fundamental recaerá en un solo gen a partir de una variante patogénica. María. Buenas, la pregunta va para Víctor y Juan. En primer lugar, enhorabuena por el programa de transición. Nosotros estamos un poco lejos de llegar a todo lo que habéis hecho vosotros, pero sí que es cierto que nosotros, los pacientes trasplantados y con enfermedad renal crónica avanzada, a partir de los 12 años empezamos a pasarles solos a la consulta de pediatría, porque creemos que asumen mejor su enfermedad, se hacen más responsables, bueno, creemos que la adherencia terapéutica mejora, confiesan mucho más, drogas, todo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué edad consideráis óptima o adecuada, un poco en función de la madurez de cada uno, para empezar a pasar estos pacientes solos a la consulta de pediatría? Nosotros, bueno, lo ideal, ¿no?, es introducir el concepto de transición antes de los 14 años. Yo creo que la edad ideal, ¿no?, sería los 14, empezar, ¿no?, con las consultas y yo creo que desde el principio nosotros siempre pasan primero con la familia, pero después salen fuera y hablamos con ellos. Evidentemente, ¿no?, las inquietudes a los 14, 13 o las dudas que tienen no son distintas, ¿no?, a los 16, pero nosotros siempre hacemos una fase de padres fuera. Gracias. No sé si respondo. Sí, nosotros hacemos esa fase de padres fuera, pero lo que hacemos es pasarles a ellos primero y luego cuando hay que explorarles y demás, lógicamente están los padres delante y luego repetimos la misma consulta otra vez con ellos delante y eso lo mantenemos desde los 12, 14 años hasta los 18 años más o menos, que les pasamos a adultos. Por eso estas consultas requieren más tiempo que una consulta normal, es decir, pasan primero los padres, el paciente, después te quedas solo con el paciente, es decir, necesitas mucho tiempo para esta consulta. Sí, gracias. Rusé. Un comentario anecdótico. Bueno, felicitaros por la consulta de transición, que me parece fantástica. Y una pregunta, reflexión, comentario, anécdota. En 2023, que estamos ahora, si a un adolescente le hablas de transición, le va a cambio de género, ¿eh? Es que esto lo he oído a nivel internacional, o sea, planteándose el nombre, porque actualmente tú le hablas a un adolescente transición y es cambio de género. Sí. Entonces, lo comentaban pacientes quejándose a nivel internacional de este nombre y todo, ¿eh? Pero, ¿te refieres sí, bueno, nosotros tenemos un paciente que ha cambiado de género durante este proceso, pero sí. O sea, va implícito. No, pero quiero decir que decían, no, yo no quiero ir a la consulta de transición, yo no quiero transitar, porque ahora el verbo, o sea, transitar es esto, consulta de transición es la de cambio de género. Ha degenerado el nombre, sí. ¿Ha cambiado de significado el nombre? No sé. Claro, nosotros también les decimos a los pacientes, les explicamos lo que es la transición y después le preguntamos, a ver, cuéntanos tú, ¿qué has entendido? ¿Qué es la transición? Para que a ver si... Pero te pueden contestar cualquier cosa. Sí. Uno de los ítems es ver qué es la consulta de transición. Bueno, al final te lo explican, sí.
Mi pregunta es técnica con respecto a la edad. Supongo que también deberá o tendrá que ver con el índice de masa corporal del paciente, pero ¿cuándo debemos de medir la cifra de presión arterial como percentiles a pasarla a la cifra de adulto de 130, 80 o 120 de normalidad, ¿no? Porque un niño con 14 años tiene sus percentiles de hipertensión que diagnosticáis los pediatras, esto tiene el percentil tal, ¿no? Y al día siguiente pasa a la consulta de adulto y ya 13,8 normal, ¿no? Me refiero en cuanto a la cifra de presión arterial, cuando se pasa de medirlos como percentiles a las cifras en las que los adultos lo consideramos normales, y también las fórmulas que tenéis los pediatras que nos resultan en cuanto a aclaramiento, filtrado. ¿Cuándo pasáis no sé si tenéis protocolo en esa consulta de pasar de unas cosas, de unos parámetros a otros? ¿Te refieres en la consulta de transición cuándo pasamos de la filosofía de pediatría a la de adulto? Exacto, la filosofía técnica, no la humanitaria, la técnica de... No hay un cambio. Yo he aprendido a llevarme la calculadora siempre, que nunca la he utilizado en el hospital y me llevo mi calculadora. O sea, pero en general nosotros en la consulta de transición, bueno, sobre todo por la parte de adulto, asumimos que el paciente ya es adulto. O sea, yo lo trato como un adulto a partir de, bueno, 15, 16 años, quizá la primera no, pero enseguida parece que prevalece más ya un poco la filosofía del adulto, porque, bueno, pues es que muchos pesan más que un adulto. O sea, que sí, ya... sobre todo los hipertensos que son obesos, pero es que hay otros niños que ellos son sí que pequeños y yo como nefrólogo adulto no sé utilizar, claro. O sea, no sé utilizar, no sé si tengo que utilizar los percentiles que me... La consulta de transición, bueno, yo animo a todo a que la hagáis en vuestro hospital. Se aprende muchísimo desde adulto, o sea, aprenden muchísimo a calcular índices, a valorar la parte de malformaciones urológicas, es otro mundo. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Eso no lo hemos comentado, pero se complementa muy bien. Entonces, pues yo creo que llega un punto en que, por ejemplo, los filtrados, el SWART, ya no tiene sentido. O sea, es normal que ellos sigan haciendo el SWART, pero es que con el CK de EPI la diferencia son 20 mililitros. Entonces, una creatinina de, no sé, de 0,6, de 0,7 en un paciente de 14, 15 años, para mí es normal, por mucho SWART que me diga que tiene 80 mililitros por minuto. O sea, creo que ya hay que pasar un poco a la visión del adulto en la transición. En cuanto a la presión arterial también, y la presión arterial yo creo que también, las guías de bueno, ahí hay un poco de duda, pero vamos, no hay una edad de corte, o sea, es que aquí pues esto está por... Las guías americanas son hasta 18 años. Hasta los 18. Mira, sobre la pregunta que hace, realmente los percentiles de tensión en pediatría, o sea, se define hipertensión como por encima del percentil 95 hasta los 13 años. Las últimas guías establecen que a partir de los 13 años hasta los 18 el punto de corte es fijo y es 13,8. Y ya a partir de los 18 años ya entrarían los valores normales de población adulta. Pero sería eso. Y después también no sé si algún adulto porque realmente las tablas son complejas de manejar, hay muchas aplicaciones móviles que lo único que tienes que introducir es el sexo y la talla, y con eso la edad y la talla. Sí. No, sobre lo que preguntas es hasta los percentiles se usan hasta los 13 años. Juanda. Sí, yo solo quería hacer un comentario que no solamente lo hacen muy bien en la consulta de transición de la resaca, sino que además son muy generosos y nos dejan a los demás de otros hospitales a ir a aprender de ellos, de sexualidad y de cómo tratar a los adolescentes. Pero es verdad que aunque en cada centro tengamos una idiosincrasia especial, y tengamos que adaptar los protocolos de transición a nuestro centro, sí es verdad que no deberíamos olvidar el aspecto psicosocial que han comentado, porque es verdad que no nos cuentan nada a los clínicos, por mucho que los conozcamos desde pequeñitos, y aunque hagamos la fase sin padres nos cuestan algo, pero después cuando pasan con el enfermero de medioambiental que tienen ellos, es que yo lo he visto, es que no lo conocen de nada, el tío es de Cádiz y es súper gracioso y se sienta al lado de ellos y desde el minuto cero se lo están contando todo. Y sin ellos saberlo, porque tiene una forma de sacarles las preguntas y entonces eso hay que aprenderlo.
Y es verdad, es una realidad que la psicología clínica, los servicios de psicología clínica de los centros hospitalarios están sobrepasados. Y entonces, bueno, hay que intentar buscar las herramientas, pero para tener un apoyo para hacer una transición de forma más adecuada en cada centro, aunque no sea el modelo tan excelente como ellos hacen, pienso. ¿Más preguntas por allí? Yo le quería preguntar a Leire, bueno, un comentario primero, o sea, el embarazo en las tulopatías, en el Barter y en el Gitelman, que de poca experiencia y verdaderamente vas un poco como puedes, porque obviamente las necesidades de potasio y magnesio se incrementan. Pero mi pregunta es, ¿qué experiencia tienes tú con el empleo de amiloride en el Gitelman? ¿Si empleas más amiloride o eplerenona? Primero, los embarazos, nosotros teníamos como 6 mujeres embarazadas, varias con más de un embarazo. Alguna tuvo complicaciones de ingresos por hipopotasemia y demás, pero en general fueron muy bien, ¿eh? Sí, no hubo complicaciones mayores ni respecto al feto ni a la embarazada. Y luego lo que comentas de la eplerenona, a ver, en las guías que salieron en 2021, y ahí también lo dice que todo lo que inhibes, que habíamos dicho que en el Barter hay como muchos mecanismos de compensación, ¿no? De hecho, el hiperaldosteronismo es un mecanismo de compensación. Entonces, claro, tú todo lo que inhibes como mecanismo de compensación también estás favoreciendo la depleción de volumen de los pacientes. Entonces, dicen que se pueden usar siempre que hayas optimizado bien la hidratación del paciente y demás. O sea, lo principal es medir la poliuria de los pacientes, intentar inhibir el hiperprostaglandismo con la indometacina y luego individualizar. O sea, el que usas un inhibidor de aldosterona o también en algunos casos se discute las tiacidas y demás, todo lo que inhibes de extra estás arriesgando a deplecionar más al paciente cuando justo es lo que necesita es beber agua y tomar sal. Entonces, si leemos las guías, no está, o sea, dicen que no está recomendado, en todo caso, individualizar siempre que hayas optimizado todo lo anterior. A mí me gustaría preguntaros a Javier y a Leire algo un poco común a vosotros, que es estos pacientes que tienen frecuentemente nefrocalcinosis, tanto las tubulopatías como los de Javier. ¿Hasta qué punto está claro que está relacionado con el riesgo de hacer litiasis? No se ha quedado muy claro, pero y con el riesgo de hacer enfermedad renal crónica a largo plazo. ¿Hasta qué punto debemos hacer esfuerzos por intentar resolverla cuando la experiencia nos dice que muchas veces es difícil? Y bueno, como Leire has enseñado, hay muchos pacientes con tubulopatías que tienen nefrocalcinosis, las tienen desde el principio y las tienen al final, vamos. ¿Qué opináis de esto? En ninguna serie de casos son pequeños, pero en ninguno se ha visto que la nefrocalcinosis se asocia a enfermedad renal crónica. La nefrocalcinosis es secundaria a un fallo del asa de Henle y eso no lo vas a arreglar. O sea que tú, por mucho que pongas tiacidas y demás, el asa de Henle no funciona y va a haber hipercalciuria. Entonces, sí. Es difícil en cualquier etiología, yo creo, la resolución de la nefrocalcinosis. Entonces, aquí comentándolo una vez de un paciente, no me acuerdo si tenía si era una hiperoxaluria o hipomagnesemia familiar con nefrocalcinosis, un paciente de La Paz que sí que con una gran adherencia terapéutica había llegado a normalizarlo, pero bueno, es muy difícil en todos los casos. Y lo que sí que se describe en general es que la correlación de la nefrocalcinosis con la evolución a enfermedad renal crónica en diversas patologías no es muy buena, ¿no? O sea que no es el único factor que lleva a la progresión de la enfermedad, con lo cual no debe ser una obsesión. El paciente ese en concreto que probamos con la rifampicina es que es verdad que pensábamos que podía haber habido un trigger, ¿no? Que fuera esa dosis de alta vitamina D y si a lo mejor con una normalización transitoria del problema metabólico podría revertirse la nefrocalcinosis. Pensábamos que hay en un caso en concreto que a lo mejor sí que se podía revertir, pero tampoco lo conseguimos. Sí que hubo una respuesta bioquímica clara, tampoco era igual de buena la respuesta a lo largo de todo el año y bueno, pues
pues bueno, al final pensamos que llevar más allá de un año el tratamiento nos daba un poco de miedo, porque la rifampicina la elegimos porque, bueno, pues un paciente con tuberculosis pues se la está tomando mucho tiempo y con los controles adecuados se puede hacer, pero mantenerla más allá del año pues nos parecía que tampoco era, no sé, que no se justificaba el riesgo. Yo creo que el uso de citrato y tiacidas tampoco hace milagros, ¿verdad? En la mayoría de las tiacidas, vamos, o que tampoco está muy demostrado a largo plazo que por mucha tiacida que le des vayas a conseguir mejorarle la función. No, porque aparte una cosa es evitar la formación de cálculos, pero la nefrocalcinosis probablemente los mismos parámetros de riesgo de cristalización sean diferentes, pero no están establecidos. Y entonces, pues, el cómo prevenirla o revertirla, pues probablemente los rangos de referencia sean diferentes y probablemente sea más difícil de conseguir. ¿Alguna otra pregunta? En ese sentido, ecografías periódicas en estos pacientes con nefrocalcinosis, no solo cuando hay litiasis, sino ecografías periódicas y cada cuánto realizáis o no. Bueno, las hacemos, pero tiene más sentido por el riesgo litogénico, por vigilar la aparición de cálculos más que por la propia nefrocalcinosis. En sí, por la nefrocalcinosis no tiene tanto sentido ni la repetición ni establecer un tiempo concreto. Por la litiasis sí que, hombre, pues en general estos pacientes son enfermedades monogénicas, yo creo que igual 2 veces al año, porque a lo mejor una ecografía una vez al año se puede quedar corta, puede evolucionar mucho en un año, salvo que esté muy, muy bien controlado metabólicamente. Nosotros a las tubulopatías estables, sobre todo un poco en las piernas de sal con nefrocalcinosis, yo creo que les hacemos cada año, 2 años, porque bueno, la verdad es que nos generan además bastante ansiedad. Al paciente, al médico, las ves, sigue, ya sabes que va a seguir y bueno, que tampoco haces gran cosa con ellos. Entonces, la verdad es que las hacemos un poco para ver crecimiento y efectivamente, como dice Javier, el riesgo litogénico evidente, pero no insistimos demasiado en ello, última pregunta corta. Víctor, tú eres el nefrólogo de adulto que hace la consulta de transición. Y entonces tú después decir un tema práctico, vale, sí, este para trasplante, este para glomerulares o ¿cómo lo haces? ¿Te refieres para la derivación? Porque, bueno, sí, claro. Las consultas, la mayoría de nuestras consultas, por ejemplo, yo no veo trasplante, vamos. ¿Cómo lo haces? Tú eres el que decide dónde va. Y bueno, se hace de forma conjunta, pero en este caso se supone, bueno, también a mi compañera Isabel, pero claro, nosotros sabemos un poco el flujo, sí, claro, orientamos el flujo. Yo doy muchas altas en pediatría, porque muchas veces son pacientes que son, no sé, monorrenos o que bueno, ya han pasado su etapa de crecimiento y realmente pues no hay que seguirlos, los derivamos a médico de familia. No todos pasan a nefrología de adultos, hacemos un buen cribado, creo yo. O sea, como he explicado ahí, o sea, si tienen enfermedad renal crónica estadio 3, pasan a nefrología de adultos. Si es estadio 2, va al médico de familia, igual que el adulto. O sea, no hacemos diferencia por eso. A ver, nosotros sí estamos los dos en la consulta, pero, por ejemplo, para contestar a la compañera, cuando son pacientes trasplantados, por ejemplo, viene la compañera de trasplante, o sea, está tanto Víctor como la doctora Saura que viene a los pacientes trasplantados, o sea, que también esa es otra opción, ¿no? Es decir, no tiene por qué venir el mismo médico de adulto a pediatría. La coordinación es lo más difícil, o sea, que lo que he dicho, que esté todo el mundo ese día disponible o físicamente. Sí. El gran problema que tenemos muchas veces cuando nos llega el paciente, aquí, el paciente de pediátrico, si viene directamente, nosotros tenemos consulta de transición. Si la adoptamos nosotros, son pacientes, como dice Víctor, que son pacientes de alta atención primaria. Es imposible. Imposible. Yo no sé si la decisión de mandarlo a atención primaria la hacéis conjuntamente, antes de pasarlo a adultos, o ya una vez pasado a adultos. La atención primaria dice, lo hacemos directamente a atención primaria. Pero porque ya conjuntamente, ¿no? Sí. O sea, conjuntamente, ¿qué quiere decir? O sea, el mismo día de la consulta. Sí, creo que se refiere, que hay pacientes que, aunque entren en el programa de transición, hay pacientes que van a primaria, es decir, que no pasan a unidad de adultos, ¿no? Eso es lo que quiero decir, porque muchas veces te vienen heredados de pediatría y es imposible darla de alta.
Los Sí, padres, pues eso es imposible. No, pero no llegan a adultos, es Esa decir... experiencia es la que teníamos nosotros antes en adulto, que el paciente llegaba con transferencia sin pasar por la consulta de transición, de repente no tenía nada y tú le decías, mira, es que te voy a dar el alta. Y eso nos parece más traumático que hacerlo y explicarle, mira, que lo que te pasa pues es algo muy estable, te va a llevar tu médico de cabecera, si en algún momento de la evolución aparece proteinuria, pues te derivan al nefrólogo. Yo se lo explico como nefrólogo de adultos y parece que, bueno, en general lo entienden, o sea, nadie nos dice que lo ve algo insólito, y entonces, bien, o sea, lo hacemos así, porque lo que tú dices es más traumático, que el nefrólogo de adultos, que no lo conoce nada, llegue y le dé el alta. Sí. Muchas gracias.